Capítulo 21. Entierro del alma Nanao-san. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Shimo. Claramente no esperaba esto. La persona que apareció no era otra que Ise Nanao, el teniente de la 8ª división. Estrictamente hablando, ella también era su prima. A diferencia de los complicados enredos de la familia Ise, los padres de Shimo habían muerto en el cumplimiento del deber durante una misión oficial. Sin embargo, lo que más sorprendió a Shimo fue que Sun Sui no le había ocultado a Nanao los secretos de la familia Ise. En cambio, cuando ella alcanzó la mayoría de edad, le había contado todo, sin escatimar detalles. Aunque después cayó en un período de silencio, Nanao finalmente emergió de la sombra del pasado y abrazó la vida una vez más. En cuanto a la espada divina Shinken Akinken, la espada de 8 espejos, permaneció sellada por Sun Sui. En sus palabras: hasta que estés realmente listo, lo mantendré seguro para ti. Desde que se unió a la 8ª división, la personalidad de Nanao se había vuelto más extrovertida de lo que era antes. Y en cuanto a su estilo, era solo cuestión de gustos personales. Honestamente, me sorprende que te haya permitido venir al mundo humano, dijo Shimo con una suave sonrisa mientras recuperaba la compostura. Nanao ladeó ligeramente la cabeza y le devolvió la sonrisa. Esto no tiene nada que ver con el capitán Kimraku. Acabo de enterarme de que solicitaste con anticipación tu evaluación de entierro del alma, así que solicité supervisarla yo mismo. ¿Ya has decidido a qué escuadrón quieres unirte? Era evidente que tenía plena confianza en Shimo. Para ella, la prueba del entierro del alma no supondría ningún desafío para él. ¿Por qué están todos tan obsesionados con a qué escuadrón me uno? Suspiró Shimo, apartándose un mechón de pelo que le había caído cerca de la cara. ¿No te lo dijo el capitán Kimraku? Le comuniqué mi decisión poco después de inscribirme. Nanao parpadeó, confundida. Nunca me lo mencionó. Bueno, ya sabes cómo es su carga de trabajo diaria. Shimo no pudo evitar llevarse la mano a la cara. Ahorrémosle la vergüenza y no hablemos de esto en público. Tener un pariente como él es agotador. Mi elección es la 4ª división. Un indicio de confusión cruzó el rostro de Nanao, pero a diferencia de los demás que habían hecho esta pregunta, ella simplemente respetó la decisión de Shimo. Los estudiantes de último año que se preparaban para esta evaluación del entierro del alma ya se habían reunido antes de que Shimo llegara. Después de informarles sobre los puntos clave a tener en cuenta, Nanao anunció oficialmente el inicio del examen. Guiado por una mariposa infernal, Shimo entró solo al Senkaimon. A petición propia, y con la discreta influencia de Byakuya, la ubicación de la prueba se había cambiado a una ciudad muy específica. Ciudad de Karakura. Grifo. De un solo salto, Shimo atravesó la puerta y descendió al mundo de los vivos. Una luna llena colgaba en lo alto, proyectando una luz plateada sobre el tranquilo paisaje urbano. La mariposa del infierno brilló bajo la luz de la luna antes de dispersarse en partículas espirituales y desaparecer en el aire. Desde su posición privilegiada, Shimo podía sentir la presencia espiritual de múltiples Shinigami en entrenamiento dispersándose por la ciudad de Karakura en todas direcciones, aprovechando la oportunidad para completar sus tareas. El entierro del alma puede esperar. Necesito encontrar a ese hombre primero. Shimo entendió lo que más importaba. La evaluación no fue particularmente difícil. Solo necesitaba realizar 10 consm para aprobar. ¿Y qué pasa con los Oyous que podría encontrar? No le preocupaba en lo más mínimo. Su mano derecha descansaba sobre la funda de su Zanpakuzen mientras sus pensamientos se agitaban con anticipación. Di tu nombre, espero poder ver tu verdadero poder esta vez. Hace medio mes, Shimo había subido la escalera del tiempo con pura determinación y finalmente alcanzó el 100º escalón. Al hacerlo, se ganó el derecho a escuchar el verdadero nombre de su Zanpakuzen. Ese poder, extraído de lo más profundo de su alma, ahora estaba esperando a ser invocado. Se movió rápidamente por los tejados, zigzagueando entre los edificios mientras buscaba su verdadero objetivo en el mundo humano. Esta era su primera vez en la ciudad de Karakura, por lo que no tuvo más opción que recurrir a este tipo de método de búsqueda torpe. Aún así, durante este tiempo, se encontró con varias almas plus. Shimo, que nunca desperdició una oportunidad, los ayudó a seguir adelante. Con un suave golpe en la empuñadura de su Zanpakuto, cada alma errante era marcada con un sello consm brillante y enviada a la sociedad de almas. Este era el deber de un Shinigami y una parte vital para mantener el equilibrio en el mundo. Sin entierros de almas, estos espíritus persistentes permanecerían atrapados en el mundo humano, inquietos y llenos de arrepentimiento. Con el tiempo, sucumbirían a su propia negatividad y se convertirían en huecos, o serían devorados por los existentes. Después de varios consms exitosos, Shimo se había vuelto bastante competente. SHFF. SHFF. Mientras corría por los tejados, se oían ruidos extraños en las calles de abajo.
Al mirar hacia abajo, vio a un hombre sin vida caminando sin rumbo, con los ojos apagados, la postura encorvada, completamente desprovisto de esperanza. Era un hombre de mediana edad, con barba desaliñada y un espíritu lleno de tristeza, que vagaba sin dirección por la calle. Shimo siempre se había enorgullecido de su manejo rápido y eficiente de tales almas. En un destello de Shunpo, desapareció de su posición en la azotea y reapareció directamente frente al hombre. Antes de que el espíritu pudiera siquiera hablar, la empuñadura del zanpakuto de Shimo ya estaba presionada suavemente contra su frente. Apareció un tenue resplandor blanco y el símbolo del entierro del alma se iluminó. Momentos después, el alma del hombre fue enviada pacíficamente a la sociedad de almas. En ese momento, un timbre familiar y perdido hacía mucho tiempo resonó en la mente de Shimo. Ding. Se ha asignado una nueva tarea de registro. Regístrate en la tienda Urahara y libera tu zanpakuto. Recompensa. Dominio de Akuda. Capítulo 22. Registro ubicación. Tienda Urahara. Un destello de alegría apareció en el rostro de Shimo. Así que el sistema finalmente lanzó una nueva tarea de check-in. Desde que completó la tarea de registro de la clase Kidm, no había recibido otra misión del sistema. Eso le dejó sin otra opción que confiar únicamente en el entrenamiento constante para fortalecerse. Afortunadamente, su talento innato era excepcional y nunca se estancó en su entrenamiento. Pero vincular la tarea a esto, mirando fijamente la interfaz de la misión, Shimo se quedó pensando. ¿Eso significa que tengo que lograr Shikai dentro de la tienda Urahara? Eso, suena un poco grosero, ¿no? Él rápidamente descartó el pensamiento con una sonrisa. Todo por el bien de hacerse más fuerte. Reenfocando sus energías, Shimo continuó buscando la tienda. En el camino, cada vez que se encontraba con un plus errante, realizaba un cosm con fluidez. Dejar que las almas permanecieran en el mundo humano era peligroso para todos. Shimo solo tenía una vaga impresión de la ubicación de la tienda en su memoria. Y confiar en esa vaga idea para localizar la tienda de Urahara no fue una tarea fácil. Especialmente porque Urahara Kisuke, para su seguridad y la de los que lo rodeaban, había cubierto el lugar con una poderosa barrera de ocultamiento. Eso hizo que la búsqueda fuera aún más difícil. Parece que necesitaré ayuda de otras fuentes. Liberando su percepción espiritual, Shimo extendió sus sentidos hacia el aire, sintiendo el flujo de partículas espirituales. A las 7 en punto, hay un enfrentamiento entre un Shinigami y un Oyou. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Shimo ya había desaparecido de la vista. La presión espiritual aumentó Shunpo a toda máquina. Corrió hacia el lugar de la batalla. Al llegar, descubrió una escena unilateral. El estudiante de último año de la Academia Shinmu se encontraba terriblemente mal. El oponente, un Oyou enorme con forma de simio, con un enorme agujero en el pecho y brazos musculosos que se agitan salvajemente y generan feroces ondas de choque con cada golpe. El estudiante, mucho más débil en presión espiritual, apenas aguantaba usando su velocidad para esquivar. Desde la perspectiva de Shimo, era doloroso verlo. Esgrima rudimentaria. Shunpo más lento que una tortuga gateando. El hecho de que el tipo no hubiera sido aplastado aún no era menos que milagroso. Senpai, ¿necesitas refuerzos? A diferencia de Kimraku Shunsui, a quien le gustaba meterse en las peleas de la gente por diversión, Shimo prefería respetar a sus aliados durante la batalla. Al oír otra voz, el estudiante mayor se iluminó de alivio y gritó de inmediato. Por favor. Agradecería mucho su ayuda. Shimo arqueó una ceja. Este tipo era sorprendentemente educado, considerando que estaba a punto de recibir un puñetazo de gorila y lanzarlo contra el pavimento. Bueno, Shimo no tenía ningún problema en ayudar a alguien así. Bakun 9. Heki. Extendió su palma, con una escritura carmesí brillando sobre ella mientras la energía Kidm surgía. Un rayo de luz roja se disparó hacia el hueco. La criatura simiesca ni siquiera se inmutó. Se burló y levantó una mano del tamaño de una piedra de molino para ahuyentarlo. Este es mío por ahora, dijo Shimo con calma, avanzando hacia el campo de batalla. Ve a buscar a la teniente Ise. Ella te ayudará. Antes de que terminara de hablar, el rayo rojo se curvó de forma antinatural, deslizándose más allá del enorme brazo del Oyou y envolviéndose directamente alrededor de su grueso cuello. Rugido. Oh. El Oyou dejó escapar un aullido de terror, arañando frenéticamente su garganta en un inútil intento de liberarse del Kidm que lo ataba. El estudiante de último año había reconocido a Shimo en el momento en que llegó. Después de todo, el emblema de la familia Kimraku era difícil de pasar por alto. Se rumoreaba que este destacado estudiante tenía vínculos profundos con el capitán Kimraku de la 8ª división. Con eso en mente, no había necesidad de preocuparse por la brecha de poder entre ellos. Gracias. Gritó una vez más y luego se retiró rápidamente del campo de batalla. Shimo sintió que su presión espiritual se desvanecía en la distancia y asintió levemente, luego miró al Oyou que luchaba con satisfacción. Mi primer ayudante.
Cuando Shimo se acercó, el Oyou fue invadido por una creciente sensación de desesperación. Necesito que me ayudes a encontrar una tienda determinada. Shimo describió las características únicas de la tienda Urahara con calma y detalle. Cuando lo encuentres, el Bakun que llevas en el cuello se liberará. ¿Comprendido? No había emoción en su voz, solo un tono frío. El Oyou, con aspecto de simio, lo miró petrificado, como si se enfrentara a un demonio del infierno. Pero tras escuchar las instrucciones, asintió rápidamente. El hechizo vinculante alrededor de su cuello representaba una amenaza muy real para su existencia. Shimo hizo un gesto con la mano. Ve. Estaré rastreando la posición del sello. Cuando encuentres la tienda, quédate ahí y no te muevas. El hueco huyó presa del pánico. Un ayudante no es suficiente. Shimo reanudó su búsqueda de más Oyous. Comparado con encontrar la tienda de Urahara, rastrear a estos monstruos fue pan comido. Repitió el proceso, reclutando más asistentes y, al hacerlo, aumentó enormemente su eficiencia. Ahora, sentado con las piernas cruzadas encima de un edificio alto, Shimo se concentró en detectar las señales de sus sellos Bakun. El tiempo pasó volando. Cuando finalmente sintió que varias focas desaparecían simultáneamente del mismo lugar, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Te encontré, Urahara Kisuke. Capítulo 23. Encuentro con Urahara Kisuke. Siguiendo la ubicación donde había desaparecido el último sello de Bakun, Shimo activó Shunpo y aceleró en esa dirección. Su expresión estaba concentrada, permaneciendo alerta a cualquier cambio en su entorno. Unos minutos después, la ceja de Shimo se levantó ligeramente cuando notó algo extraño cerca. La concentración de partículas espirituales en esta zona es significativamente mayor que en cualquier otro lugar de Karakura. Si bien Karakura ya era conocida por su alta densidad espiritual, esta zona en particular claramente no era común. Y la foca desapareció justo ahí adelante. Dentro de la tienda Urahara hay un hombre con una ori verde a rayas y un sombrero de pescador a juego, con una ligera barba incipiente bajo la barbilla, permanecía en silencio en el patio. Tenía el ceño fruncido y un destello de comprensión se reflejaba en sus ojos. En ese momento, un hombre de mediana edad, ancho de hombros y con gafas, entró desde afuera. Jefe, ya nos hemos ocupado de los Oyous de afuera. ¿Pero por qué aparecieron tantos a la vez hoy? Urahara miró hacia arriba, su mirada aguda y distante. Alguien los está utilizando. Dado su intelecto, no hizo falta mucho para reconstruirlo todo. ¿Alguna noticia del Gotei 13 hoy? Tesai Tsukabishi pensó por un momento antes de responder. Los estudiantes de la Academia Shin están realizando evaluaciones de entierro de almas. El lugar es Ikarakura. A medida que Shimo se adentraba más en el distrito, sus sospechas se solidificaron. Una barrera Kid de alto nivel. Sintió la sutil deformación en el espacio circundante. Antes de que pudiera continuar, detectó una presión espiritual en el tejado cercano. Al girar la cabeza, vio a un hombre de pie con un bastón en la mano. Su silueta coincidía exactamente con la imagen mental que Shimo tenía de Urahara Kisuke. La insondable profundidad de su presión espiritual lo confirmó. Vaya, vaya. No esperaba que un estudiante me encontrara. El tono de Urahara era relajado, su rostro tranquilo mientras sonreía. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Shimo le devolvió la sonrisa. Estoy aquí porque necesito tu ayuda, Urahara-san. Esa respuesta tomó a Urahara un poco por sorpresa. Saltó desde el tejado y caminó hacia el joven, observándolo de arriba abajo. Ese emblema es de la familia Kimraku. Sus ojos verde oliva se entrecerraron levemente. Urahara no esperaba que este interno de la Academia Shin también fuera un noble. Shimo dio una sonrisa humilde. Permíteme presentarme. Kimraku Shimo, segundo año en la academia. La sorpresa de Urahara se hizo más evidente. ¿Estás apenas en tu segundo año, y ya estás tomando el examen de entierro del alma? Bueno, eso es impresionante. Urahara se ajustó ligeramente el sombrero de pescador. Su tono seguía siendo despreocupado, pero su mirada se volvió un poco más peligrosa. Entonces, Kimraku Shimo, te has esforzado mucho para encontrarme. ¿Intentas ganarte el favor del Gotei 13? Shimo hizo una breve pausa, luego se rió y negó con la cabeza. Urahara-san, estás bromeando. Estoy aquí para buscar tu ayuda, nada más. Urahara no bajó la guardia ante unas palabras amables. Al contrario, se mantuvo sumamente cauteloso con este estudiante desconocido. De no haber sido por el estatus noble de Shimo, Urahara ya habría actuado para eliminar la amenaza. Después de todo, la desaparición de un noble, especialmente durante una evaluación de entierro de almas, desencadenaría una crisis. Pensé que podría ser así, dijo Shimo con calma, como si hubiera previsto esta tensión. Para demostrar mi sinceridad, puedo compartir algo de información contigo sobre Aizen Shinsuke. Ese nombre por sí solo parecía hechizar el patio. En el momento en que Shimo dijo eso, la sonrisa de Urahara desapareció, reemplazada por una expresión pesada.
Bajó aún más el ala de su sombrero, ocultando el sutil destello en sus ojos. Parece que sabes más de lo que esperaba. Shimo dio un paso adelante y, sin dudarlo, desató todo el peso de la presión espiritual de clase capitán. La fuerza aplastante se extendió por toda la zona. Las pupilas de Urahara se entrecerraron ligeramente. Otra sorpresa más. La gran cantidad de acontecimientos inesperados empezaba a hacerle sentir que la realidad misma se le escapaba de las manos. Luego, con la misma rapidez, desapareció. Shimo solo había liberado su presión espiritual para demostrar su capacidad, para evitar ser confundido con un aficionado y atacado prematuramente. Urahara-san, dijo, volviendo a una postura serena, ¿podemos hablar ahora? Urahara le dirigió una mirada larga y pensativa antes de finalmente sonreír de nuevo. Supongo que fui demasiado cauteloso. Pase, invitado. Shimo siguió a Urahara hacia la entrada de la tienda. Justo antes de llegar a la barrera, Urahara sacó el bastón de su mano y reveló la Zanpaku TM oculta en su interior. Cayor. Un nítido sonido de desenvainamiento se escuchó cuando Urahara levantó su benime, tocándolo suavemente contra el borde de la barrera. Después de atravesar la sala, Shimo finalmente entró en la legendaria tienda Urahara. Tesai se quedó adentro, observando a Shimo con cautela, sus manos ya temblaban como si estuvieran listas para lanzar Kitme en cualquier momento. Este es nuestro invitado, Kimraku Shimo, explicó Urahara. No hay necesidad de estar tan tenso. Ante el gesto de Urahara, Shimo se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de tatami. Bueno entonces, joven interno, dijo Urahara, sentándose frente a él en la mesa de té, con una rara seriedad en su tono. Hablemos de por qué estás aquí. Capítulo 24. Llegar a un acuerdo no se podía negar. La mirada de Urahara tenía un peso que pocos podían soportar. Incluso con solo mirarlo a los ojos, Shimo podía sentir una presión como un abismo sin fondo. Solo había sentido algo así una vez antes. De Aizen Shinsuke. Por supuesto, no se refería a potencia bruta, sino a esa misma sensación sofocante de profundidad. Estoy aquí para salvar a alguien. El tono de Shimo era firme y sus palabras no contenían vacilación. Urahara levantó una ceja y llenó casualmente la taza de té de Shimo desde la tetera. ¿Salvar a alguien? ¿No deberías ir a la cuarta división por eso? No soy exactamente un experto médico, ¿sabes? Shimo asintió y aclaró. Más precisamente, estoy tratando de salvar a un plus al borde de la desaparición. Urahara acunó su propia taza de té con ambas manos, esperando más. Su nombre es Kuchiki Isana, esposa de Kuchiki Byakuya, líder del actual clan Kuchiki. Ante eso, los ojos de Urahara brillaron con sorpresa. Debido a una enfermedad crónica y al agotamiento, ahora está al borde de la muerte, continuó Shimo. Ni siquiera el capitán de la cuarta división tiene forma de salvarla. Dio un breve resumen de la condición de Isana y luego esperó la respuesta de Urahara. Después de un largo silencio, Urahara se quitó el sombrero y se puso a pensar. Finalmente, habló. ¿Y qué gano exactamente al ayudarte? Shimo, que claramente esperaba esta pregunta, respondió sin demora. Una alianza entre las familias Kuchiki y Kimraku e inteligencia clasificada sobre Aizen Shinsuke. Ante esas palabras, una leve sonrisa regresó a los labios de Urahara. Bueno, con una oferta tan sincera, sería de mala educación rechazarla. La primera parte del acuerdo, el apoyo político, era algo que Urahara podía tomar o dejar. Pero información sobre Aizen, no podía ignorarla. Por el tono y el comportamiento de Shimo, Urahara estaba seguro de que este joven sabía cosas que otros no. Y como no sintió ninguna hostilidad por parte de Shimo, tomó una decisión. Has tomado la decisión correcta, Urahara-san. Shimo levantó su taza de té y tomó un sorbo, solo para hacer una mueca de inmediato. El sabor era extraño. Como si hubiera estado guardado durante años. Entonces recordó las excentricidades de Tesai Tsukabishi, antiguo jefe Kidm, y con cuidado volvió a dejar la taza. Será mejor no beber más de eso. Puedo darte información sobre Aizen por adelantado, dijo Shimo. A cambio, espero que te comprometas a hacer todo lo posible para salvarla. Confió en el sentido de integridad de Urahara. Urahara asintió. Entonces, Urahara-san, ¿cuánto sabes realmente sobre la Zanpaku de Aizen? Esa pregunta provocó una mirada extraña en el rostro de Urahara. Nunca lo ha ocultado del todo, dijo. La mayoría de los Shinigamis saben lo que hace. Es una Zanpaku de tipo agua. Manipula la luz y el reflejo a través de la niebla y el agua corriente para confundir a los enemigos, e incluso ponerlos unos contra otros. Shimo asintió. Eso es solo una fachada. La verdadera habilidad de Kinka Suigetsu es la hipnosis completa. Los dedos de Urahara se apretaron alrededor de su taza de té. Cualquiera que sea testigo de su Shikai cae bajo el dominio sensorial total, dijo Shimo con voz grave. Lo que ves, lo que oyes, todo queda bajo el control de Aizen. Urahara permaneció en silencio, pero su agarre delató su inquietud.
Kinkasu Getsu, continuó Shimo, es quizás la Zanpakuzen de tipo ilusión más poderosa que existe. Cualquiera que vea su liberación, cae completamente bajo su influencia. Es por eso que Aizen hizo una exhibición pública de su Shikai frente al Gotei 13 hace todos esos años. Urahara bajó la cabeza y se quedó mirando el té que giraba en su taza. Sus pensamientos estaban tan perturbados como las ondas. Pasó un largo rato antes de que volviera a hablar, con voz tranquila pero grave. ¿Y cómo sabes exactamente todo esto? Aizen nunca compartiría ese tipo de secreto. Shimo estaba preparado. Todos tienen sus secretos, Urahara-san. Yo tengo el mío, igual que tú tienes el tuyo. Urahara rió suavemente y negó con la cabeza. ¿Qué secretos podría tener? Solo soy un humilde exiliado. Shimo golpeó suavemente la mesa y se inclinó ligeramente, susurrando. Ngyoku. La habitación quedó en silencio. Urahara no dijo nada. El silencio persistió, denso y pesado. Al final Shimo lo rompió. Urahara-san, confío en tu juicio. Creo que llegarás a la conclusión correcta sobre si deberíamos trabajar juntos. Urahara miró hacia arriba y esbozó una sonrisa seca. Parece que has tenido esto bajo control todo el tiempo, ¿no? Shimo agitó las manos rápidamente en señal de protesta. Para nada. Simplemente he estado aprovechando que sé cosas que otros desconocen. Y en cuanto a inteligencia, no me atrevería a compararme contigo. Para Urahara, eso sonó a modestia, pero sus instintos le decían que cada palabra de Shimo desde su llegada había sido genuina. Y por eso decidió confiar en él. En ese caso, dijo Urahara, levantando su taza de té nuevamente. Por una asociación exitosa. Capítulo 25. La liberación de Shimo cumplido el objetivo inicial, surgió un nuevo dilema. Shimo frunció el ceño y miró fijamente la taza de té que tenía delante, sumido en sus pensamientos. ¿Cómo logro activar mi Zanpakuzen, aquí mismo, en la tienda de Urahara? Se había esforzado mucho para ganarse la confianza. Si ahora se equivocaba y desperdiciaba toda la buena voluntad que se había ganado, sería un desastre. Parece que necesitaré una buena excusa. Al observar la figura de Urahara alejarse, Shimo se puso solemne. Salvar a Isana no iba a ser tan simple como lanzar algunos kits curativos. La mayoría de las almas plus, debido a su constitución espiritual, podían ser tratadas con los métodos estándar de los Shinigami. Pero para Isana, eso simplemente no funcionaría. Urahara tendría que reconstruir las propiedades restauradoras de Kaidma a través de una adaptación personalizada, algo que requeriría un esfuerzo inmenso. E incluso eso podría no ser suficiente sin la ayuda de Tesaid Tsukabishi. La maestría del ex jefe Kidman en las artes espirituales era, sin lugar a dudas, de primer nivel. Liderado por Urahara, Shimo descendió a la cámara subterránea secreta debajo de la tienda Urahara. Era enorme, lleno de complejas construcciones Kidman, claramente el producto de mucho tiempo y esfuerzo. Shimo-kun, dijo Urahara con gravedad después de varios cálculos, como sanador, creo que debo conocer al paciente yo mismo. Antes de ver a Isana, no podía garantizar ninguna confianza en curarla. Shimo hizo una pausa y luego asintió. No hay problema. Cuando llegue el momento, usaremos el Senkaimon del clan Kuchiki para acercarla a la tienda. Pero antes de eso, necesito otro favor. Urahara apoyó ambas manos en su bastón y sonrió. Pregunta lo que quieras, Shimo-kun. Saltando desde un enorme afloramiento de piedra, Shimo aterrizó suavemente y dijo con calma. Recientemente desbloqueé la liberación de mi Zanpakuzen, pero aún no sé hasta qué punto es mi fuerza actual. Entonces, me gustaría entrenar contigo para tener una idea más clara de mis capacidades. Urahara levantó una ceja y luego se relajó en su sonrisa habitual. Por supuesto. Eso no es un problema. Los dos permanecieron a distancia, con las miradas fijas mientras la tensión aumentaba en el aire. Shimo sacó lentamente su Zanpakuzen de su cintura, con la hoja apuntando hacia abajo y los ojos fijos en Urahara. Antes de lanzarlo, ¿qué tal un calentamiento? Urahara no perdió la sonrisa. Claro. Veamos de qué pasta está hecho el mejor talento de la Academia Shinmoi. Despierta Benihime. Urahara agarró su bastón con fuerza mientras estalló una fuerte explosión de presión espiritual. Una luz blanca cegadora surgió del arma mientras su disfraz caía, revelando la verdadera forma de su Zanpakuzen. Benihime, una espada de doble filo de aspecto modesto camuflada en un bastón, atada con un cordón rojo en lugar de protección y con la empuñadura ligeramente curvada cerca de la base, apareció de nuevo al descubierto. Los ojos de Shimo se agudizaron. Ya que Urahara-san está listo, entonces no me contendré. En el instante en que las palabras salieron de sus labios, desapareció usando Shunpo, sin dejar ni una onda en el aire. A Urahara le dio un vuelco el corazón. Inmediatamente frenó su anterior indiferencia. Solo con ese único paso, se dio cuenta de que el Shunpo de Shimo ya estaba al nivel de capitán o por encima de él. Solo alguien como Yoruichi podría superar eso con confianza. Urahara giró su muñeca y levantó su espada para enfrentar el ataque entrante.
Sonido metálico. El choque del acero resonó en la cámara subterránea. Espada secreta. Nieve ligera. La espada de Shimo cayó como una ráfaga. Cada corte era delicado como la nieve que caía, cada uno estratificado y preciso, pero letal. Espada tras espada. Una ventisca de golpes hermosos y letales. Sueño divino Ichitoryu. En ese momento, Shimo llevó su habilidad con la espada al máximo. Entrelazó a la perfección los dos principales estilos de Kenjutsu que había estudiado, los adaptó a su propio uso y los refinó hasta alcanzar una perfección letal. Urahara se puso serio y toda su atención se centró en la defensa. Los destellos de las espadas brillaron salvajemente por toda la cámara, bañando todo el espacio con chispas y energía reflejada. Al darse cuenta de la profundidad de la fuerza de Urahara, Shimo dejó de contenerse. Sin Tsushikai, dañar a un ex capitán de escuadrón, especialmente a uno que sometió a Aizen en el original, no iba a suceder. El choque de sus Zanpakuzen continuó sin cesar. Aunque exteriormente parecía un simple mástil, el peligro era muy real. Incluso ráfagas aisladas de presión espiritual dejaron cicatrices profundas en el piso subterráneo reforzado. La arena quedó destruida en cuestión de momentos. Parece que aún no puedo liberarte a este ritmo, dijo Urahara con una risita, usando Shunpo para retirarse. Sosteniendo a Benihime en una mano, su sonrisa se ensanchó. Entonces me pondré serio. Despierta Benihime. La energía roja fluyó a lo largo de la hoja, proyectando arcos de luz carmesí. Grita, Benihime. Con un único corte ascendente, Urahara envió una onda de energía roja en forma de media luna que atravesó el aire. Aulló hacia Shimo con precisión afilada y velocidad explosiva. Shimo sonrió con suficiencia. Ahora sí que me gusta. Espada sin límites. El regreso de la golondrina. La presión espiritual comprimida se enroscó alrededor de su espada y luego estalló como una golondrina en picado, gritando agudamente mientras chocaba de frente con el corte rojo. Auge. Una ola masiva de presión espiritual estalló, destrozando la cámara y enviando ondas de choque en todas direcciones. Caray, eres un oponente bastante aterrador, murmuró Urahara, girando su espada en agarre inverso y plantándola frente a su pecho. Liberó otra ráfaga de presión espiritual para formar un escudo de niebla de sangre, bloqueando la fuerza que se aproximaba. Grita Benihime. Pero no canceló el escudo. En lugar de eso, pasó a la tercera forma de Benihime. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, cientos de flechas de un rojo brillante surgieron de la niebla de sangre, avanzando hacia Shimo como una ola que bloqueaba la luz. Pero Shimo no entró en pánico. En lugar de eso, sonrió. Ya es hora. Tiempo, detente Akatsuki. Capítulo 26. Zanpakuto. Akatsuki. Cuando sonó la orden de liberación de Shimo, una ola aterradora de presión espiritual repentinamente barrió toda la cámara subterránea. Centrado alrededor de Shimo, un extraño poder parecido al vacío explotó hacia afuera en un instante, distorsionando el espacio con su inquietante silencio. Las flechas de luz carmesí del escudo de niebla de sangre de Urahara estaban a menos de media pulgada de golpear a Shimo, pero se quedaron congelados en el aire, suspendidos como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la realidad misma. Por primera vez, el rostro tranquilo y sereno de Urahara mostró un destello de miedo. ¿Qué? ¿Cómo pudo? Antes de que pudiera terminar su frase, el flujo del tiempo dentro de toda la cámara subterránea se había detenido. En ese momento, el Zanpakuzen en la mano de Shimo se había transformado por completo. Una fuerza etérea y retorcida, aparentemente nacida de la nada, envolvía una espada translúcida. Su longitud se había extendido y un tenue resplandor rojo sangre latía en su superficie. La empuñadura se había vuelto de un negro azabache, exudando un aura de energía misteriosa e indefinida. Donde antes brillaba el filo metálico de la hoja, ahora se alzaba una esfera de reloj retorcida. Las manecillas de las horas, los minutos y los segundos seguían moviéndose, pero solo dentro de la espada. Shimo miró su Zanpakuzen transformada con clara satisfacción. Todavía no fue un lanzamiento perfecto, pero los resultados fueron más que suficientes por ahora. El nombre de su Zanpakuzen, Akatsuki. Akatsuki, que significa amanecer o alba, simbolizaba la mañana misma. Era un nombre que encajaba a la perfección con esta intrigante Zanpakuzen. Al liberar su Shikai, Shimo podía congelar el tiempo dentro de un área pequeña centrada alrededor de sí mismo, con una duración de hasta 3 segundos, dependiendo de su producción de presión espiritual. 3 segundos pueden parecer poco, pero en una batalla entre combatientes de nivel capitán, incluso un solo segundo podría cambiar el rumbo. Por supuesto, cuanto más poderosa sea la habilidad, más severas serán las limitaciones. Cuanto más fuerte fuera el oponente atrapado en la parada del tiempo, más rápido podría liberarse. Al igual que el hombre que estaba frente a él, Urahara Kisuke. Shimo usó Shunpo para moverse instantáneamente a su posición, y cuando se detuvo frente a Urahara, y el hombre ya se había liberado del poder del tiempo.
Al ver la repentina aparición de Shimo, Urahara dejó escapar una sonrisa irónica. Así que ese es tu poder, no me extraña que hayas decidido no activar tu Shikai en el Seireitei. Un poder como este, si se controla mal, podría sumir a toda la sociedad de almas en el caos. El tiempo y desapareciendo. El Seireitei congelado. Innumerables escenarios hipotéticos horribles pasaron por la mente de Urahara. Pero al mismo tiempo, entendió la intención de Shimo. Sus objetivos eran similares: ocultar la verdadera fuerza hasta el momento en que realmente fuera necesaria. Shimo liberó la forma Shikai y su Zanpakuzen volvió a su apariencia estándar de Asauchi mientras lo deslizaba con calma de nuevo dentro de la funda. Si hubiera hecho eso en Seireitei, habría llamado demasiado la atención. Shimo se encogió de hombros, sonriendo con ironía. No busco precisamente convertirme en el blanco de todos. Urahara se quedó atónito por un momento y luego preguntó. Entonces, ¿qué pasa con tu asignación de escuadrón? Cuarta división. Exclamó Shimo, mostrando sus impecables dientes blancos. Tomé esa decisión hace mucho tiempo. Al ver su confianza, Urahara no dijo nada más. Debido a todo el tiempo que habían pasado discutiendo y entrenando, Shimo casi no logró completar su prueba de entierro del alma. Afortunadamente, Urahara lo ayudó a localizar varias almas plus justo a tiempo, lo que le permitió a Shimo terminar la misión. Además, con la activación exitosa de su Shikai, su misión de registro también se completó. Como resultado, la competencia de Shimo en Akuta se había disparado. Si bien aún no estaba a la par de especialistas de nivel capitán como Yoruichi, su habilidad definitivamente estaba dentro del rango promedio de nivel capitán. Liderados por Ise Nanao, Shimo y los otros aprendices regresaron a la Sociedad de Almas. Una vez finalizada su evaluación práctica, ya estaba en condiciones de presentar la solicitud de graduación. Pero antes de eso le aguardaba un asunto mucho más importante. Mansión Kuchiki Puerta Noble Senkai Mon Byakuya se paró frente a la puerta con una clara tensión en su rostro usualmente estoico, dando instrucciones finales. Shimo, te lo confiaremos todo. A su lado, el noble que una vez se mostró distante, ahora no era más que un marido preocupado frente a su esposa. Déjamelo a mí. Shimo se golpeó el pecho para tranquilizarlo y luego ayudó a la frágil Isana a llegar a la puerta. Pasaron varios días antes de que Shimo regresara una vez más a la tienda Urahara. Pero a estas alturas, la condición de Isana había empeorado. ¿Urahara-san y cómo está? Preguntó Shimo. La expresión de Urahara era pesada mientras analizaba las lecturas. Y no es bueno. El cuerpo espiritual de la señorita Isana está peligrosamente débil. Necesitaremos un estabilizador espiritual personalizado para mantenerla intacta. Y durante el procedimiento, necesitaré tu ayuda. Shimo parpadeó sorprendido. Pero, no estoy precisamente entrenado en Kaidnu. Antes de que pudiera terminar, Urahara levantó una mano para interrumpirlo. No es tu curación lo que necesito. Es tu Shikai. Necesito un segundo de tiempo congelado. Luego Urahara explicó su enfoque quirúrgico. Esta medicina, mi último invento, es una píldora estabilizadora del alma. Puede reforzar la cohesión espiritual de un alma plus sí, pero insertarlo requiere colocarlo directamente en el núcleo del alma. La condición de Isana ya es crítica. Si intentáramos operar con medios normales, la fuerza por sí sola podría destruirla por completo. Shimo absorbió la explicación y luego asintió lentamente. Entonces, ¿quieres usar mi Shikai para congelar su alma en ese lugar el tiempo suficiente para el procedimiento? 2. Capítulo 27. Graduación. Urahara asintió y luego condujo nuevamente a Shimo a la cámara subterránea. En tan solo unos días, el espacio ya había sido restaurado a su estado original. Isana flotó suavemente en el aire, protegida por un campo de contención de partículas espirituales especialmente construido. De su bolsillo, Urahara sacó un pequeño orbe brillante, la píldora de estabilización del alma, y se la entregó a Shimo. Realizaré la inserción quirúrgica lo más rápido posible, dijo con seriedad. En el momento en que su núcleo espiritual se abre, todo lo que necesitas hacer es arrojar esto dentro. Shimo asintió sin ofrecer ninguna sugerencia. Esta no era su área de especialización. Sabía que era mejor no interferir, especialmente en un momento tan importante. Si Isana muriera por algo que dijo o hizo, las consecuencias serían mucho más que políticas. Serían desastrosas. Una vez que Shimo confirmó su preparación, Urahara se acercó a Isana y comenzó el procedimiento. Corrientes de partículas espirituales se retorcían en el aire como hilos, reuniéndose y girando sobre ella. En un instante, un agujero vacío apareció en su abdomen, inquietantemente similar al de un Oyou. Shimo-kun. Urahara gritó con urgencia. Tiempo, detente, Akatsuki. Shimo no dudó. En cuanto la grieta se abrió, liberó su Shikai. Dentro de su campo controlado, una zona de 10 metros de éxtasis temporal floreció hacia afuera, congelando el tiempo para todo excepto lo que él eligiera.
Moviendo su dedo, Shimo lanzó la píldora de estabilización del alma al vacío. Todo lo afectado por su presión espiritual, cada partícula dentro de la zona congelada, permaneció bajo su mando. Después de 3 segundos, el tiempo se detuvo. En ese momento, la píldora de estabilización del alma se activó. Partículas espirituales brillantes surgieron de la cavidad en el abdomen de Isana, uniendo gradualmente la estructura de su alma y reparando el daño espiritual. Al ver esto, Urahara finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Uf. Eso fue mentalmente agotador. Ahora que la operación fue un éxito, su tono se aligeró considerablemente. Ese momento había estado bajo una enorme presión. Si algo hubiera salido mal con Isana bajo su cuidado, se habría visto obligado a exiliarse nuevamente. Peor aún, podría haber puesto en peligro a los Visored ocultos que aún vivían en el mundo humano. Urahara llevaba sobre sus hombros el peso de muchas vidas. Los riesgos no eran pequeños. Pero ahora, con el espíritu de Isana estabilizado y sus signos vitales estables, el peligro había pasado. El suave subir y bajar de su respiración insinuaba que pronto podría despertar del coma. Gracias, Urahara-san, dijo Shimo cortésmente. Urahara hizo un gesto de desdén, sacó un pequeño abanico plegable blanco de quién sabe dónde y se abanicó tranquilamente. No pienses nada al respecto. Se está haciendo tarde. Los enviaré a casa, ¿de acuerdo? En comparación con el mundo humano, la finca Kuchiki es mucho mejor para su recuperación. Fue una señal clara. Hora de irse. Pero Shimo no era del tipo que se queda más tiempo del debido. No le quedaba nada en el mundo humano. Aparte de Urahara y un puñado de exiliados, no tenía ningún vínculo duradero aquí. Tras despedirse de Urahara, Shimo abrió un Senkaimon y regresó a la sociedad de almas con Isana. Naturalmente, reaparecieron en la finca Kuchiki, un privilegio reservado para las familias nobles. Técnicamente hablando, abrir un Senkaimon privado de esta manera iba contra el protocolo familiar. Pero como dijo una vez Shimo, cosas como esta solo ocurren 0 veces o incontables veces. Y Kuchiki Byakuya, el primero que rompió las reglas por el bien de Isana, ya se había comprometido desde hace tiempo a ser el último. Cuando Shimo salió por la puerta, vio a Byakuya esperando ansiosamente. No hay necesidad de preocuparse, dijo Shimo con una sonrisa tranquilizadora. La condición de Isana se ha estabilizado completamente. Todavía está débil, pero su vida ya no corre peligro. Ante esas palabras, Byakuya finalmente exhaló. Gracias, Shimo. No pidió detalles, ni sobre el tratamiento ni sobre quién lo había realizado. Aunque tenía vagas sospechas, decidió no expresarlas. El hombre que tenía delante había salvado a alguien valioso. Eso solo bastó para que Byakuya le ofreciera su confianza, y una deuda que estaba dispuesto a saldar, cueste lo que cueste. Simplemente esperaría el momento adecuado. Resuelta la crisis de Isana, llegó el momento de seguir adelante. De regreso en la Academia Shinem, Shimo presentó su solicitud de graduación anticipada. La administración no se sorprendió. De hecho, procesaron todo a una velocidad récord. Una vez entregados todos los documentos oficiales, Shimo, que alguna vez fue un estudiante, ahora era un Shinigami de pleno derecho. Registro completo. Recompensa de la tarea en curso y felicidades, anfitrión. Has desbloqueado la primera habilidad de Tushika Yakatsuki. Suspensión espacial. Una nueva etapa había comenzado. Capítulo 28. Chapi el conejo. En el momento en que sonó la notificación del sistema, las pupilas negras de Shimo se contrajeron bruscamente. ¿Suspensión espacial? ¿No se suponía que esta era una Zanpakuzen de tipo tiempo? Pero antes de que la duda pudiera persistir, el sistema dio su respuesta. La primera habilidad tras la liberación de Shikai es independiente del tipo temporal. Por favor, atesora cada poder adicional que obtengas. Shimo aceptó la explicación sin resistencia. Incluso solo con el nombre, podía darse cuenta de lo extraordinaria que era esta habilidad. Después de todo, cualquier habilidad que implicara la manipulación del espacio estaba destinada a ser poderosa. Sacando su Zanpakuzen de su funda, Shimo intentó activar la nueva habilidad. A estas alturas, ya podía controlar el alcance de su habilidad de detener el tiempo con facilidad. Asterisco cese todo Akatsuki. TL/N, el comando de liberación se cambiará a esto. El tiempo congelado envolvió solo el dormitorio y terminó rápidamente. Luego, Shimo probó suspensión espacial por primera vez. Apuntando la punta de la espada hacia adelante, estalló una oleada de presión espiritual que cubrió instantáneamente todo el dormitorio. En un instante, en un radio de 10 metros alrededor de Shimo, arriba, abajo, izquierda y derecha, el espacio mismo quedó completamente inmovilizado. A diferencia de la detención del tiempo, la suspensión espacial consumía mucha menos energía espiritual y su duración podía ajustarse en función de las reservas restantes del usuario. Sin embargo, su potencial destructivo también era ligeramente inferior.
Los objetivos atrapados en esta estasis podrían liberarse mediante ráfagas de presión espiritual, si su poder superaba al de Shimo. De lo contrario, quedar atrapado en ese espacio inmóvil era como estar sellado en ámbar, con solo la capacidad de pensar. Liberándose del congelamiento, Shimo deslizó su espada nuevamente dentro de su funda, claramente complacido con el nuevo poder. Toc, toc. En ese momento alguien llamó a la puerta. Sin girar la cabeza, Shimo gritó. Entra, Rukia. Él ya había sentido su presión espiritual en el momento en que ella se acercó. La puerta se abrió con un crujido y una pequeña cabeza con forma de cebolla asomó dentro, mirando furtivamente a izquierda y derecha. Parece que está solo en el dormitorio. Moviéndose como un ladrón, Rukia se deslizó dentro. Shimo la miró extrañado y confundido. ¿Qué estás haciendo? ¿Planeando algo turbio otra vez? Los ojos de Rukia se abrieron con indignación, sus iris de color violeta oscuro brillaron con vergüenza e irritación. ¿Cuándo he hecho yo algo sospechoso? ¿Y por qué dijiste otra vez? Espetó. Por la expresión de su rostro, parecía que quería morderlo. Shimo, sentado con las piernas cruzadas junto a la mesa de té, se sirvió tranquilamente una taza llena. La última vez, cuando no estaba, redecoraste mi dormitorio con papel tapiz rosa y peluches de Chapi el conejo. La vez anterior a esa, tu cocina experimental casi me envió directo a la 4ª división. Y la vez anterior a esa, bueno, fue aún peor, antes de que pudiera terminar, el rostro de Rukia se sonrojó por completo y rápidamente lo interrumpió. Basta. Ya basta. Fueron accidentes. Esta vez estoy aquí para agradecerte. Con las manos escondidas tras la espalda y una sonrisa misteriosa en el rostro, continuó. Es gracias a ti que mi hermana pudo recuperarse. Así que, para expresar mi gratitud, he decidido, se quedó en silencio a mitad de la frase, creando suspenso intencionalmente. Shimo inclinó la cabeza, claramente intrigado. ¿Decidiste que? Tada. Con un gesto elegante, Rukia reveló lo que había estado ocultando tras su espalda, con una expresión radiante de orgullo. El último modelo del peluche Chapi el conejo. Me tomó 3 días finalmente conseguirlo. Shimo la miró con más atención y la vio sosteniendo un muñeco rosa de conejo Chapi. Tenía la cara sonrojada y parecía muy emocionada. Para su sorpresa, Shimo no se burló de ella ni la rechazó. En lugar de eso, extendió la mano, le dio una palmadita en la cabeza y dijo suavemente. Gracias. Me gusta mucho. Luego le quitó el peluche de las manos. Pero lo que ocurrió después lo tomó completamente por sorpresa. Justo cuando aceptó la muñeca, Rukia de repente se puso de puntillas y se inclinó hacia adelante antes de poder reaccionar, sintió algo suave y fresco rozando su mejilla. Cuida bien de Chapi el conejo. Sonrojándose hasta las orejas y con vapor prácticamente saliendo de su cabeza, Rukia se giró y huyó del dormitorio como un conejito asustado. Al ver su figura desaparecer, Shimo se sintió inusualmente animado. ¿Qué pasa con esa sonrisa tonta? Cuando Rukia desapareció, otra persona entró al dormitorio. El distintivo aori con flores rosas y el antiguo sombrero de paja dejaban claro quién era el visitante. Kyoraku Shunsui le dirigió a su sobrino una mirada sospechosa. ¿Estaba sonriendo? Shimo fingió inocencia, fingiendo no saber lo que acababa de pasar. De repente, Shunsui puso un brazo sobre los hombros de Shimo, sonriendo con picardía. Esa chica que acaba de salir corriendo de aquí, ¿no era la hermana menor adoptiva del capitán Kuchiki? Capítulo 29. Llamada Seinosuke. ¿Hasta dónde han llegado las cosas? ¿Sabes, sobrino? Todo el futuro de la casa Kimraku ahora descansa sobre tus hombros. Kimraku Shunsui se había vuelto increíblemente entrometido. Shimo le lanzó una mirada fulminante a su desvergonzado tío y respondió con un bufido de desdén. Si el futuro de la familia Kimraku depende de ti, entonces estamos jodidos. Esa línea por sí sola hizo que el rostro de Shunsui se tornara visiblemente rojo. Hablemos de negocios. Estoy aquí hoy para hablar sobre su asignación a una división. Para encubrir su fracaso al intentar investigar la vida amorosa de Shimo, Shunsui rápidamente cambió de tema. Originalmente, entrar a la 4ª división no debería haber sido difícil. Pero, hubo un pequeño contratiempo. En este punto, Shunsui parecía cada vez más incómodo. Como jefe de la familia Kimraku y capitán de la 8ª división, ¿por qué siempre terminaba sin ninguna dignidad frente a su sobrino? Shimo había expresado su deseo de unirse a la 4ª división hace bastante tiempo. Todos asumieron que sería una formalidad. Pero cuando llegó el momento de procesarlo realmente, surgieron problemas inesperados. ¿O qué tal si mejor te unes a la 8ª división? Shunsui tanteó el terreno. Te hemos reservado el 3er asiento. Si a Nanao no le importa, incluso podría ser mi teniente. Shimo guardó cuidadosamente su peluche de conejo Chapi en su equipaje. Estaba a punto de dejar la Academia Shinem, y esto era algo que valía la pena llevarse. ¿Y luego qué? Asumir tu puesto.
Ya has descuidado los asuntos de la familia Kimraku, y ahora estás tratando de descargar también las responsabilidades de la octava división. Shunsui se apoyó contra el marco de la puerta con un suspiro de resignación. Ay, ya me pillaron, pero sí, efectivamente hay un pequeño problema con la cuarta división. Shimo continuó empacando sin levantar la vista. ¿Qué tipo de problema? Shunsui dejó escapar un suspiro más profundo y respondió. El teniente de la cuarta división, llamada Seinosuke, parece sospechar de sus intenciones. Él piensa que eres un noble mimado, un estudiante estrella que se graduó temprano de la Academia Shinem, tratando de colarse en la división de logística por razones poco puras. Ha exigido una prueba práctica de tus habilidades con Kaido. Ante esto, Shimo finalmente levantó la vista y entrecerró los ojos al recordar. En ese momento, Kotetsu Isane aún no había ascendido a teniente. Probablemente aún era una oficial titular o incluso un simple miembro. Entonces el actual teniente de la cuarta división era, llamada Seinosuke. Por lo que recordaba Shimo, era una figura sombría, por no decir siniestra. Su única cualidad redentora podría ser su lealtad al capitán de la cuarta división, Uno Anaretsu. Aún así, Shimo estaba seguro, nunca se había cruzado con ese hombre antes. Entonces, ¿por qué de repente lo convirtieron en la mira? Tal vez le preocupa que lo reemplaces. Shimo giró la cabeza y vio a Shunsui observándolo con ojos perezosos, aunque un destello de perspicacia brilló bajo la expresión relajada. ¿Una prueba o un juego de poder, eh? Shimo murmuró para sí mismo y luego sonrió levemente. Parece que alguien no se ha dado cuenta de su error. Detrás de su mirada tranquila apareció un destello intenso. Shimo nunca había sido del tipo indulgente. De lo contrario, no habría podido aprender ese camino de espada alternativo dentro de la espada ilimitada. Así que ya te decidiste, dijo Shunsui en voz baja, con una extraña mirada de admiración en sus ojos mientras observaba a su sobrino. Estaba claro que estaba orgulloso de Shimo. Tanto en temperamento como en talento, el chico era impecable. Tengo. Shimo apretó las correas de su pesada mochila y la colocó sobre el tatami a su lado. Si me lanza un desafío, ¿cómo podría negarme? En la casa Kimraku, la palabra retiro no existe. Al escuchar eso, Shunsui se estiró y se puso de pie con una risita. Bien. Entonces no seguiré molestándote. De todos modos, el departamento editorial del boletín Seireitei me está acosando otra vez. Con eso, abandonó la Academia Shinem. Al día siguiente un grupo de Shinigamis de la cuarta división, liderado por el teniente llamada Seinosuke, llegó a la Academia Shinem. Esta fue la primera reunión oficial entre Shimo y el teniente. El rostro estrecho de Seinosuke y sus ojos en forma de rendija exudaban un aire frío y siniestro. Su expresión prácticamente tenía la palabra hostil grabada en ella. Entonces, ¿tú eres Kimuraku Shimo, el que quiere unirse a la cuarta división? La mirada de Seinosuke lo escrutó como si estuviera inspeccionando un objeto contaminado. Dado el excedente actual de personal en la cuarta división, he decidido evaluar personalmente a cada solicitante. Quienes no cumplan con el estándar, serán eliminados. Esa última frase fue pronunciada con un siseo venenoso y cada palabra goteaba de entre los dientes apretados. La hostilidad apenas disimulada solo profundizó el desagrado de Shimo por este supuesto teniente. ¿Y qué es exactamente esta prueba? Seinosuke sonrió. Esa sonrisa reveló una boca llena de dientes blancos que de alguna manera lo hacían parecer aún más escalofriante. Simple. Dominio de Kaido. Una demostración en vivo. Capítulo 30. Prueba de competencia de Kaido. Prueba de competencia de Kaido. Una mirada de desconcierto cruzó el rostro de Shimo. Nunca había oído hablar de algo así. ¿Este es el examen de ingreso? Llamada Seinosuke hizo un gesto para que los miembros de la cuarta división que estaban detrás de él dieran un paso adelante. Bajo la atenta mirada de la multitud, dos miembros del escuadrón se acercaron, llevando a un Shinigami herido en una camilla. A juzgar por las insignias de su uniforme, el hombre parecía pertenecer a la 11ª división. Pero su rostro era tan genérico que nadie podía identificarlo. Es sencillo, dijo Seinosuke con una sonrisa siniestra. Solo cúralo. Para reducirte un poco la dificultad, incluso te he concedido permiso para usar tus habilidades de Zanpakuno. En otras palabras, simplemente hay que poner de nuevo en pie a este miembro de la 11ª división. No había ninguna duda, este astuto bastardo no se contenía en absoluto. Lo que parecía una oferta generosa de Seinosuke era, en realidad, una trampa. El soldado de la 11ª división que yacía frente a él estaba claramente al borde de la muerte. Aunque Shimo no estaba entrenado en técnicas de curación, podía medir la condición de alguien a partir de su presión espiritual. Entonces, ¿me trajiste a alguien medio muerto, eh? Se guardó ese pensamiento para sí. Su expresión exterior permaneció tranquila, sin mostrar ningún signo de frustración.
Entonces debo agradecerle realmente por este considerado regalo, teniente Yamada, respondió Shimo, con un tono lleno de sarcasmo. Pero no creo que esto sea necesario en absoluto. Seinosuke se burló con abierto desdén. ¿No es necesario? Se burló. Ja. Los jóvenes de hoy en día son realmente especiales. A Shimo ya no le apetecía seguir interactuando con él. Gracias a su dominio sobre Kidm, a menos que la lesión involucrara alguna condición rara o una maldición especial, era completamente capaz de tratarla con Kidm. Se arrodilló frente al Shinigami herido, superponiendo sus manos y presionándolas frente a él. La energía espiritual se reunió entre sus palmas, formando una barrera de luz verde que flotaba entre ellas. Guiando la energía suavemente, presionó la barrera Kidm contra las heridas del hombre. Y luego, una escena impactante se desarrolló ante todos. La herida enorme y dentada comenzó a sanar visiblemente a un ritmo perceptible a simple vista. La débil presión espiritual del hombre herido también comenzó a recuperarse rápidamente. De ninguna manera, es solo un mocoso recién graduado. Los ojos de Seinosuke se abrieron con incredulidad y su rostro se contorsionó de asombro. Ya pensaba que la fuerza de combate de Shimo era increíble, pero no esperaba que sus habilidades de Kidm fueran tan altas y un estudiante recién graduado de este nivel. Espera, pero no recuerdo haberle enseñado Kidm yo mismo. Entre los espectadores, una miembro del cuerpo Kidm llamada Asami Rinko frunció el ceño. Este resultado superó con creces sus expectativas. Quizás alguien de la familia Kimraku lo entrenó, murmuró, tratando de darle sentido a lo que veía. El tejido se regenera continuamente en el sitio de la herida, obligando a los músculos y a la piel a reformarse rápidamente. En menos de un minuto, Shimo retiró las manos y sonrió levemente a Yamada Seinosuke. Teniente Yamada, creo que he pasado su prueba de Kidm, ¿no? La boca de Seinosuke se torció como si lo obligaran a moverse. Con una sonrisa rígida y falsa, dijo. Ese sí, has pasado. Bienvenido a la cuarta división. Entregó la insignia del escuadrón, el manual y otros artículos estándar. Mientras Shimo los tomaba, captó un susurro, tan silencioso que era casi inaudible. Una vez que estés en la cuarta división, más te vale comportarte. Shimo le devolvió una sonrisa amistosa. Por supuesto. Pero por alguna razón, lo que otros veían como una sonrisa tranquila y educada, para Seinosuke parecía más bien la sonrisa malvada de un demonio. Sabía en sus entrañas que desde que intentó sabotear a Shimo, ya se había forjado un rencor entre ellos. Al principio, no había pensado mucho en el muchacho. Solo era otro mocoso noble de la Academia Shinem. Pero después de presenciar la aterradora habilidad de Shimo en Kidm, una creciente sensación de arrepentimiento comenzó a desgarrar su corazón. Este joven no era un alma gentil. Un escalofrío recorrió la espalda de Seinosuke. Negó con la cabeza, intentando disipar la inquietud. Ojalá este niño no hiciera nada demasiado escandaloso. Desafortunadamente para él, las cosas iban en la dirección exactamente opuesta. En primer lugar, Shimo no era conocido por poner la otra mejilla. Y en segundo lugar, fue Yamada Seinosuke quien empezó esto. Y para colmo, el sistema acababa de asestar un golpe demoledor que no dejó a Shimo margen para negarse. Nueva tarea de registro. Preséntate en la cuarta división y regístrate diariamente. Objetivo. Conviértete en teniente de la cuarta división. Recompensa. Amplificación de presión espiritual. Capítulo 31. Anatarm Yamada Shimo se había incorporado oficialmente a la cuarta división. Con el respaldo de las cartas de recomendación de 2 capitanes y un excelente certificado de graduación de la Academia Shinem, fue nombrado directamente sexto escaño. Los cuarteles de la cuarta división estaban situados en una zona tranquila del Seireitei, pacífica y serena en comparación con los de otras divisiones. Dado que este era un lugar destinado a la recuperación de los Shinigamis, el ambiente parecía el de un hospital del mundo de los vivos. Incluso caminando por las calles del cuartel, apenas se oía ruido. Miembros de la cuarta división pasaron portando botiquines médicos, con fajas verdes abrochadas al pecho. Algunos limpiaban, otros transportaban medicamentos y otros llevaban camillas hacia la enfermería general. Bajo la guía de un Shinigami de la cuarta división, Shimo se dirigió a la oficina del capitán. Disculpe, no entendí su nombre, dijo Shimo con calma después de haber recorrido casi todo el camino. Acababa de darse cuenta de su descuido en la etiqueta. Pero al Shinigami que iba delante no pareció importarle. Se giró con expresión de disculpa, con las cejas y los ojos ligeramente entrecerrados, emitiendo un aire tímido y amable. Shimo parpadeó sorprendido. Un nombre le vino a la mente de inmediato. Anatarm Yamada. ¿De verdad sabes mi nombre? Dijo Anatarm, gratamente sorprendido. Su voz denotaba entusiasmo. Soy el 7º escaño de la cuarta división y también el líder del 14º equipo de relevo avanzado. Anatarm Yamada. Es un placer conocerlo. Mientras hablaba, este 7º asiento de modales apacibles en realidad hizo una reverencia cortés a Shimo. Shimo apreciaba a quienes sabían ser respetuosos.
Si otros lo respetaban, él, naturalmente, los respetaría a cambio. Igualmente, dijo Shimo con una cálida sonrisa. Anatarm inclinó la cabeza ligeramente, curioso. Por cierto, ¿cómo supiste mi nombre? Shimo casualmente ideó una excusa. Antes de unirme a la cuarta división, conocí al teniente Yamada. Se parecen bastante. Para ser honesto, eso fue bastante exagerado. El rostro de Seinosuke era pálido y de ojos entrecerrados, lo que a simple vista desprendía un aura de malicia. Anatarm, en cambio, tenía una apariencia mansa y tímida que hacía pensar instintivamente que era fácil de intimidar. Eran completamente opuestos. Si Shimo no hubiera sabido ya que eran hermanos, jamás lo habría adivinado. El marcado contraste en apariencia era así de drástico. Aún así, logró decirlo con cara seria, lo que, hay que reconocerlo, era un mérito suyo por su piel gruesa. Anatarm solo pudo responder con una sonrisa algo incómoda pero aún educada. Aunque tímido por naturaleza, no era estúpido. Un comentario así podría engañar a alguien que no supiera más, pero desde luego no a él. Sin embargo, Anatarm no insistió. Su tarea era simplemente guiar a Shimo a la oficina del capitán. Ya veo, respondió con una sonrisa. El teniente Yamada es mi hermano mayor. Nos llevamos muy bien. En realidad te admiro bastante, Shimo. A medida que su conversación cambió, Anatarm se relajó gradualmente a su alrededor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Preguntó Shimo, manteniendo el paso firme mientras observaba el cuartel. Envidio tu talento. Dijo Anatarm con creciente emoción. Son muy pocos los estudiantes que logran graduarse anticipadamente de la Academia Shinem. Pero tú lo lograste en solo 2 años. Shimo ofreció una sonrisa modesta en respuesta. Anatarm, deberías recordar algo importante. El talento no lo es todo. Hay un viejo dicho. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Los ojos de Anatarm se iluminaron ante eso. Tartamudeó. ¿En serio? ¿Crees que el trabajo duro puede compensar la falta de talento? Shimo dio una sonrisa tranquilizadora. Digamos simplemente que todo es posible. Se detuvo y levantó la mirada hacia el edificio que tenían delante. Parecía bastante común, sin nada especial en su arquitectura. Pero era la oficina del capitán de la cuarta división, Uno Anaretsu. Anatarm pareció darse cuenta de ello también. El capitán te espera adentro. No te entretendré, tengo otros deberes que atender. Gracias por guiarme hasta aquí, asintió Shimo con una sonrisa. Anatarm seguía absorto en sus pensamientos, con una expresión radiante y esperanzada. Incluso viéndolo alejarse, se podía sentir el optimismo que irradiaba. Shimo no había mentido, pero había omitido algo. Ese 1% de talento, es a menudo más importante que el 99% del trabajo duro. Sacudiendo la cabeza, Shimo avanzó hacia el cuartel. Toc, toc. Llamó suavemente a la puerta. Un momento después, una voz tranquila respondió desde adentro. Adelante. Capítulo 32. Capitán de la cuarta división, Uno Anaretsu. Una voz suave y tranquilizadora resonó desde el interior del cuartel general del escuadrón. Sin dudarlo, Shimo entró. La imagen que lo recibió fue la de una mujer serena escribiendo tranquilamente en su escritorio. Su largo cabello negro azabache estaba trenzado y le caía sobre los hombros, con una expresión de absoluta concentración. Llevaba el ori blanco de capitán sobre un kimono gris rosado apagado, ceñido a la cintura con un cordón carmesí y una faja pálida. Capitán de la cuarta división Uno Anaretsu. Shimo se quedó en silencio a un lado, esperando pacientemente a que ella terminara su trabajo. Uno Ana era conocida por su amabilidad y consideración la mayor parte del tiempo, y no lo hizo esperar mucho. Al poco rato, dejó el pincel y levantó la vista. Bienvenido a la cuarta división, Shimo-kun, dijo Uno Ana con una cálida sonrisa, sus ojos curvándose en elegantes arcos. Escuché que Yamada Seinosuke te hizo pasar un mal rato cuando te uniste. Por eso, me disculpo en su nombre, tanto por mi descuido como por su rudeza. Sus palabras tomaron a Shimo un poco por sorpresa. Es demasiado amable, capitán, respondió Shimo. No sufrí ningún daño real por el asunto, así que no hay necesidad de que se disculpe por el error de alguien más. Habló con firmeza, sin querer dejar pasar esas cosas tan fácilmente. El comportamiento de Seinosuke claramente había causado una mala impresión. Uno Ana pareció percibir su disgusto, lo que probablemente explica por qué ofreció disculpas. Para suavizar las cosas. ¿De verdad? Dijo en voz baja, con una sonrisa teñida de arrepentimiento. Entonces, mucho mejor. Era evidente que no le molestaba su negativa a ignorar el asunto, ni tenía intención de seguir defendiendo a Seinosuke. En su opinión, disculparse era lo máximo que podía hacer como capitán. Si Seinosuke cometía un error, tendría que asumir las consecuencias.
Por cierto, Shimo-kun continuó, dejando cuidadosamente sus documentos a un lado y fijándolo en su mirada seria, ¿puedes decirme por qué elegiste la cuarta división? En el GOTEI 13, la cuarta división era considerada generalmente como uno de los escuadrones de menor rango. Sus funciones giraban principalmente en torno a la logística, atención médica rutinaria, tratamientos de emergencia e incluso limpieza y saneamiento en todo el Seireitei. Para los extraños, la elección de Shimo parecía arbitraria, incluso irracional. Algunos rumores incluso se habían extendido en la Academia Shino. Se decía que había elegido la cuarta división por cobardía o por deseo de evitar el peligro. Después de todo, si alguna vez la cuarta división se viera obligada a tomar las líneas del frente en la batalla, probablemente significaría que el Seireitei ya estaba al borde de la destrucción. Shimo dudó. Sabía que, a veces, la honestidad no era la mejor opción, pero en ese momento, no pudo evitar dejar salir su lado autodestructivo. Para usted, capitán. Los ojos de Unohana se abrieron de sorpresa y su rostro se llenó de visible confusión. Para mí. Repitió las palabras lentamente, una sílaba a la vez, y algo en su comportamiento cambió sutilmente, insinuando algo más oscuro debajo de la superficie. Sintiendo el peligro, Shimo aclaró rápidamente. Tu zanjutsu. Dijo apresuradamente. Llevo años dedicado al arte de la espada. A través del entrenamiento, he llegado a dominar muchas técnicas de espada. Pero ninguna era lo que realmente buscaba. He estado buscando el camino definitivo en la esgrima, y entonces encontré referencias a Unohana y a Chiu. Mientras hablaba, Shimo observó atentamente los cambios en su expresión. La suave calidez dio paso al deleite, el deleite se convirtió en severidad y, finalmente, una intención asesina llenó el aire, hundiendo la habitación en un frío cortante. Aún así, Shimo siguió adelante, imperturbable. La criminal más temible de la historia de la sociedad de almas, una maestra en todos los estilos de espada conocidos. Perdió un duelo contra el capitán comandante Yamamoto y desapareció después. De repente, el frío desapareció. La expresión de Unohana recuperó una tierna serenidad. Y preguntó suavemente, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Shimo se quedó sin palabras. Había imaginado muchas maneras en que ella podría responder, pero, por alguna razón, había pasado por alto la más directa. La negación total. Si realmente pretendía negarlo, no había nada que él pudiera hacer para sacarle la verdad. Incluso entre los capitanes, la fuerza de Unohana era considerada de primera. Bueno entonces, Shimo-kun. Antes de que pudiera decir otra palabra, Unohana continuó, con un tono tranquilo y sereno. Como sexto asiento de la cuarta división, su función será liderar la sexta unidad de relevo como su líder de escuadrón. Shimo asintió en señal de acuerdo, aunque conociendo su personalidad, probablemente delegaría la mayor parte del trabajo a su teniente. Además, añadió, inclinando ligeramente la cabeza con una leve sonrisa, ¿sería demasiada molestia mostrarme tu estilo con la espada? Sorprendido, Shimo respondió alegremente. Por supuesto que no. Tan pronto como habló, la atmósfera en el cuartel general del escuadrón cambió una vez más. Una oleada de presión espiritual muy aguda surgió de Shimo como un loto en flor, capa tras capa desplegándose desde su cuerpo. Y escondido dentro de la oleada de aura, había una segunda forma de zanjutsu completamente distinta. Los ojos de Unohana brillaron con un sutil asombro. Claramente, la actuación de Shimo había superado sus expectativas. Se tomó un momento para sentir cuidadosamente la energía y luego habló. Cuando la luna llegue a las copas de los árboles esta noche, estaré en el primer campo de entrenamiento de la cuarta división. Espero que llegues a tiempo. Capítulo 33. La verdadera naturaleza de Shimo al final, ni siquiera Unohana pudo resistir la tentación de usar la espada. Especialmente cuando lo que apareció ante ella era una forma de zanjutsu completamente desconocida. Esa tentación era similar a cuando a una persona hambrienta se le ofrece de repente un banquete completo. En todo caso, fue aún más intenso. La gente común simplemente no podría resistir tal tentación. Pero Unohana aún tenía muchas responsabilidades que atender. La cuarta división contaba con un número considerable de miembros. En comparación con otras divisiones, sus cargas logísticas y administrativas eran significativamente mayores. Asignaciones de servicio, atención a pacientes, informes de lesiones, organización de los puestos de relevo. Ya fuera Unohana o los oficiales sentados debajo de ella, una palabra los definía a todos: ocupados. Liderado por un Shinigami de la cuarta división de la sexta unidad de socorro, Shimo recibió su Shiakushimi y fue guiado hacia su cuartel designado. Sin embargo, antes de llegar al edificio, escuchó una fuerte conmoción que resonaba desde adentro. «Basura, como tú me estás desafiando con esos lamentables trucos de Kidm. Te golpeaste la cabeza contra el suelo». La voz era insoportablemente áspera, como una lija de baja calidad raspada con violencia sobre una pizarra. Tan áspera que podía hacerte estremecer. Era una tortura para los oídos. Shimo frunció el ceño profundamente y se giró hacia el miembro del escuadrón que lo guiaba.
¿Qué carajo está haciendo ese ruido? El Shinigami que lo lideraba era tímido, con una personalidad parecida a la de llamada Anatarm. La cobardía parecía casi un rasgo común entre algunos miembros de la cuarta división. Muchos Shinigamis que temían el combate se habían reunido aquí. Y como un Ana nunca rechazaba a ningún aspirante, la cuarta división se había convertido en un auténtico crisol de culturas. Desde médicos competentes hasta inadaptados. Por supuesto, a Shimo no podría importarle menos la mayor parte de eso. De todos modos, si iba a vivir aquí, había algunas cosas que debían aclararse. El guía se estremeció visiblemente ante la pregunta de Shimo, su voz tembló mientras respondía. Ese es, el vicelíder de nuestra sexta unidad de relevo, Kurikashima Daiki. Después de que el último líder del equipo se fue, el puesto debería haber sido para él. Pero ahora, miró cautelosamente a Shimo. La expresión de Shimo se oscureció instantáneamente. Entonces, ¿su llegada le había arrebatado el ascenso a otra persona? Esta situación comenzaba a sentirse inquietantemente similar a lo que sucedió con Seinosuke. Joder, ¿otro extra más? Shimo-sama, ¿está seguro de que quiere entrar ahora? El guía dudó mientras se encontraban frente al cuartel. Dentro, la voz chillona de Kurikashima continuaba con sus insultos, claramente intimidando a alguien. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Shimo se acercó a la puerta y la derribó de una patada. Grieta. El sonido agudo de la madera astillada silenció instantáneamente los gritos de Kurikashima. ¿Quién carajo? Kurikashima Daiki lucía exactamente como sonaba. Terriblemente desagradable. Una sola mirada a su feo rostro bastaba para provocar pesadillas a cualquiera. Shimo casi apartó la mirada. ¿Es esto lo que llaman un milagro de la creación? Al mirar a los dos recién llegados, la ira de Kurikashima explotó. Bastardos. Este es el cuartel de la sexta unidad de relevo de la cuarta división. Soy el vicelíder aquí. ¿Cómo te atreves a causar problemas en mis dominios? Shimo extendió tranquilamente un dedo y entonó. Bakun 4. Ainawa. Cuerda para gatear, la presión espiritual surgió de la punta de su dedo, formando cuerdas doradas brillantes que envolvieron las extremidades de Kurikashima y lo ataron por completo. Pequeño cabrón. Atacaste. MMPH. Antes de que pudiera terminar, Shimo también selló su boca. Dejando escapar un largo suspiro, Shimo murmuró con satisfacción. Ah, por fin, paz y tranquilidad. Francamente, si este no fuera el cuartel de la cuarta división, Shimo podría haber eliminado a ese hombre de forma permanente. Mantener a alguien así en el Seireitei no era nada menos que una profanación. Kurikashima se retorcía en el suelo como un gusano, mirando a Shimo con ojos inyectados en sangre llenos de odio, como si estuviera quemando el recuerdo de él en su alma para una futura venganza. Golpe. Shimo le pisó la cara y luego miró a los atónitos miembros del escuadrón. Déjame presentarme. Soy Kimuraku Shimo. Acabo de incorporarme a la cuarta división. El capitán Unohana me ha nombrado sexto asiento y nuevo líder de equipo de la sexta unidad de relevo. Los demás se quedaron mirando con incredulidad, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Afortunadamente, el tímido miembro del escuadrón junto a Shimo reaccionó rápidamente, haciendo una reverencia y gritando. Bienvenido, Shimo-sama. El resto de la unidad lentamente volvió en sí y siguió el ejemplo. Bienvenido, Shimo-sama. Bienvenido, Shimo-sama. Shimo asintió con satisfacción. Aunque parecían débiles, estos miembros aún tenían potencial. Esa cosa te estaba intimidando antes, ¿no? Los moretones y los ojos morados del otro Shinigami no dejaban lugar a dudas. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar. No te preocupes. Te cubro las espaldas. Con un giro de su pie, Shimo expulsó a Kurikashima del edificio. Adelante. Golpéalo. Mientras no lo maten, golpéenlo como si sus vidas dependieran de ello. Devuélvele cada gramo de abuso que te dio, 10 veces más. Capítulo 34. Usando sus propios métodos en su contra, los miembros del escuadrón se miraron entre sí. Ninguno de ellos se atrevió a hacer un movimiento. Al ver que Kurikashima Daiki seguía actuando con tanta arrogancia, Shimo agitó su mano, liberando el Bakun que había estado atando la boca del hombre. Había esperado que el tipo comenzara a gritar insultos nuevamente, provocando a los miembros del escuadrón a mostrar algo de coraje. Pero la realidad dejó a Shimo un poco decepcionado. Una vez liberado, Kurikashima gritó inmediatamente con desmedida arrogancia. Bastardo. Soy el heredero del noble clan Kurikashima. Si estos perdedores me ponen un dedo encima, los haré encerrar en la prisión central subterránea. Shimo levantó una ceja, sorprendido por la fanfarronería de esta criatura. Maldita sea, este patético extra está perdido. ¿Clan Kurikashima? ¿Por qué me suena ese nombre? El Shinigami que lo escoltaba explicó en voz baja, reportando al señor Shimo. Kurikashima es una familia noble menor, que vive cerca de las afueras del distrito noble. Shimo miró a Kurikashima con lástima, con un tono gélido. ¿Un noble menor?
Kurikashima se hinchó de orgullo, con la barbilla en alto. ¿Qué? Te estás acobardando. Si sabes quién es el pez gordo, entonces elimina a ese maldito Bakudma ahora mismo. Lo que le devolvió el saludo fue la suela de la gruesa sandalía de madera de Shimo. Golpe. Con una sola patada, Shimo lo envió volando varios metros sin la menor cortesía. Kurikashima quedó momentáneamente aturdido por el golpe. ¿Qué acaba de pasar? Anuncié mi condición de noble, y aún así me golpeó. Un maldito plebeyo atacó a un noble. Estás muerto. Rugió, todavía lleno de bravuconería a pesar del dolor. ¿Eres sordo o simplemente estúpido? Dijo Shimo con desprecio manifiesto. Cuando me presenté, ¿te estaban saliendo las orejas del culo? Kurikashima se esforzó por recordar lo que Shimo había dicho antes, estrujándose el cerebro del tamaño de una nuez. Déjame presentarme, soy Kimraku Shimo. Kimraku. Las pupilas de Kurikashima se encogieron. Su miedo era tan intenso que sus ojos se volvieron delgados como agujas. De repente se dio cuenta. Entre las familias de la alta nobleza, había una llamada el clan Kimraku. Un miedo frío surgió de las plantas de sus pies y subió directamente por su columna, dejándolo congelado en el lugar. No podía dejar de temblar. Como un noble de bajo rango que acababa de antagonizar a alguien de la más alta nobleza, ¿y qué tipo de castigo le esperaría? Shishimo-sama, el tono de Kurikashima se volvió empalagoso mientras intentaba levantar su rostro maltrecho. ¿Qué estaba golpear? Antes de que pudiera terminar de arrastrarse, uno de los miembros del escuadrón dio un paso adelante, agarró una tabla rota de la puerta destrozada y se la estrelló en la cabeza. Como una chispa que cae sobre la hierba seca, estalló el caos. Una vez que alguien dio el primer paso, el resto ya no pudo contenerse más. Tablas rotas, sillas destrozadas, mesas, puños, pies y cualquier cosa que pudiera causar daño era presa fácil. Cada miembro del escuadrón que había sido intimidado y golpeado finalmente desató su furia contenida. Al observar la intensidad de la paliza, Shimo comenzó a preocuparse de que Kurikashima pudiera ser golpeado hasta la muerte allí mismo en el cuartel. Afortunadamente, si hay algo en lo que la cuarta división destaca es en la curación. Así comenzó la verdadera pesadilla de Kurikashima Daiki. 30 minutos de palizas, seguidos de 30 minutos de sanación, y luego otra vez a las palizas. Y se repite. Shimo se acarició la barbilla pensativamente. Estos tipos dominan muy bien las artes curativas de Kaidm, si pudieran usar Kaidm en plena batalla, ¿no se convertirían en una unidad de combate imparable y salvaje? En su mente, imaginó un escuadrón de Shinigami con uniformes de la cuarta división cargando contra sus enemigos, dispuestos a intercambiar heridas, incluso vidas. Y una vez que todos estuvieran exhaustos, hechizo de sanación, lanzado sobre uno mismo. Bien, segunda ronda. Los ojos de Shimo se iluminaron mientras jadeaba. Esto, realmente podría funcionar. 3 horas después, la paliza finalmente cesó. Todos los miembros del escuadrón estaban sonriendo con absoluta satisfacción. Claramente, este supuesto subjefe de escuadrón había sido un tirano. Usaba su supuesto estatus noble para intimidar a los débiles y acobardarse ante los fuertes. Shimo miró con desdén el cuerpo apenas reconocible de lo que alguna vez fue Kurikashima Daiki. Realmente has deshonrado a las casas nobles. Luego se volvió hacia los demás. Que alguien lleve a este descerebrado a la enfermería. Aunque muera, no quiero que muera dentro del cuartel. Contaminaría el lugar. Después de esto, los miembros del escuadrón se sometieron completamente a Shimo, siguiendo sus órdenes sin dudarlo. El tiempo pasó rápido. Cuando el cuartel de la sexta unidad quedó completamente limpio y reorganizado, la noche ya había caído silenciosamente. Shimo pidió indicaciones para llegar al campo de entrenamiento primario de la cuarta división y luego abandonó el cuartel. Sus ojos reflejaban el pálido resplandor de la luna naciente. Capitana Uno Ana y ahí voy. Capítulo 35. Duelo de Zanjutsu. Las afueras del cuartel de la cuarta división eran inusualmente amplias y abiertas. Aunque la mayoría de los miembros de la cuarta división no eran conocidos por su destreza en el combate, aún tenían sus propios campos de entrenamiento designados. Al caer la noche, las linternas comenzaron a brillar una por una en todo el recinto de la cuarta división. Había menos Shinigami moviéndose, pero los presentes se apresuraban como si el tiempo mismo los persiguiera. El descanso no parecía formar parte de su vocabulario. Campo de entrenamiento 1. Cuando Shimo llegó, se sorprendió al descubrir que el campo de entrenamiento 1 no era un edificio de dojo convencional. Frente a él se extendía un bosque. Bajo el cielo nocturno, el bosque exudaba una tranquilidad silenciosa, casi sagrada. Pero los ocasionales aullidos bestiales que resonaban desde el interior rompían esa paz. Shimo entró en el sendero del bosque cubierto de musgo y se adentró más en el bosque. Árboles imponentes rodeaban un enorme claro, y allí, de pie en el centro, estaba un Nohana, esperando en silencio. La luz de la luna caía como agua, cubriendo su figura con un suave resplandor.
Su sonrisa, serena, reflejaba la luz de la luna. Bienvenidos al campo de entrenamiento 1 de la cuarta división. Ven, déjame ver esa habilidad con la espada de la que tanto hablas. Ana parecía ansiosa. Tan ansiosa, de hecho, que ni siquiera le dio a Shimo la oportunidad de hacer bromas. Tan pronto como terminó su frase, todo su comportamiento cambió. De gentil sanadora. Demonio infernal. La intención de matar irradiaba de ella como una ola rompiente. Su pálido Aori de capitán ondeó con un viento invisible y, en algún momento, su cabello negro fuertemente trenzado se soltó. Su expresión permaneció inalterada, pero exudaba un aura escalofriante. Aunque no había liberado su presión espiritual, la opresión que emitía en ese momento era asombrosa. Shimo frunció el ceño y luego se relajó lentamente. Espada ilimitada, por favor guíame, Anane. En su estado listo para la batalla, Ana pareció no notar el cambio en cómo Shimo se dirigía a ella. O quizás lo hizo y simplemente decidió ignorarlo. En ese momento, ella solo tenía un propósito. Para luchar. En el momento en que su voz cayó, su figura desapareció. Una ola sofocante de intenciones asesinas se abalanzó sobre él. Los instintos de Shimo se activaron. Giró y sacó su Zanpakuzen con agarre inverso, interceptando un área de aire aparentemente vacía frente a él. Sonido metálico. El sonido del acero chocando resonó en el aire de la noche. Dos Zanpakuzen cruzadas en forma de X, sostenidas firmemente entre ellas. El impresionante rostro de Ana ahora estaba a meros centímetros del de Shimo. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. Pero Shimo no podía permitirse el lujo de admirar su belleza. Toda su atención estaba centrada en sus movimientos. Como el Kenpachi original, el dominio de la espada de Ana era algo que pocos en la historia podrían igualar. A diferencia del estilo bestial y de fuerza bruta de Zaraki Kenpachi y el Zanjutsu de Ana era como arte. Un arte que nace puramente de la propia espada. Silbido. Shimo giró su espada y la dejó caer en un arco cortante, obligando a Ana a soltarse brevemente. Espada secreta. Nieve ligera. Su Zanpakuzen brilló y estalló en una ráfaga de golpes brillantes, cada uno tan delicado y letal como la nieve del invierno, cubriendo todo el campo de batalla con su presencia. Los ojos sin emociones de Ana brillaron con un destello de alegría. Un estilo que nunca he visto antes, ¿tiene nombre? Shimo respondió con una sonrisa. Ichitoryu, estilo de un solo golpe, nacido del Iaidnu. En respuesta, Ana levantó su espada con una mano y cortó un elegante arco en el aire. Una espada de luz plateada en forma de media luna permanecía en el cielo, tan precisa que ahora, dos lunas colgaban en la noche brumosa. La nieve ligera de Shimo se filtra bajo su espada, sus espadas se cancelan entre sí. Bajo la fría luz de la luna, los copos de nieve se dispersaron en la nada. Shimo avanzó. Agarrando su Zanpakuzen con ambas manos, cargó hacia la luna creciente que estaba arriba. Estilo Ichitoryu. Sueño residual. Esta técnica definitiva combinaba velocidad extrema con un único corte inesquivable. Creaba un golpe de espada tan rápido y preciso que no dejaba margen para la defensa. Pensó que esta huelga podría finalmente presionar a Ana, pero encima de esa media luna brillante, ella respondía a cada golpe con una velocidad aún mayor. Sus ataques, por muy limpios y agudos que fueran, fueron todos desviados. La esgrima sin la esencia de la espada en sí no es diferente de un corte a ciegas. Ana bajó su Zanpakuzen sobre su pecho. A su alrededor, era como si el aire sangrara. Shimo no dijo nada. Envainó su espada lentamente. Entonces solo me queda un movimiento. Él se agachó ligeramente, con los ojos fijos en ella. Su mano izquierda descansaba sobre la vaina y la derecha agarraba firmemente la empuñadura. Espada sin límites. El regreso de la golondrina. Al instante siguiente, Shimo levantó su brazo en alto y una luz explotó desde su espada, envolviendo todo el campo de entrenamiento. Incluso la luna en el cielo parece estar dividido en dos. Shimo y Ana se cruzaron. Ambos permanecieron completamente quietos, de espaldas uno al otro. En la quietud del bosque, un viento frío soplaba a través del campo. Ana lo notó. Su cabello negro suelto y se había cortado una sola hebra. Flotó suavemente en el aire antes de caer. Y justo antes de tocar el suelo y una mano pálida y limpia la atrapó. Anane, ¿te importaría que me quedara esto como recuerdo? Bajo la luz de la luna, los labios de Shimo se curvaron en una sonrisa tranquila. Esta única hebra de cabello será el material flexible del siglo. Después de todo, ¿quién no se asustaría si supiera que este es el cabello de uno de los criminales más horripilantes de la sociedad de almas? Capítulo 36. Las intenciones de Ana al escuchar las palabras de Shimo, Ana se quedó atónita. Luego, sonrió con una sonrisa radiante. Por supuesto que puedes. Bajo la luz de la luna, su cabello negro se mecía con la brisa y su pintoresco rostro se convertía en una vista impresionante contra el tranquilo telón de fondo del bosque.
Pero aún me gustaría saber, añadió con persistente curiosidad, ¿cómo se llamaba esa última técnica de espada? Shimo no respondió de inmediato. Hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. Si bien la técnica provenía de la técnica de espada que el sistema le había proporcionado, la esencia del golpe era la culminación de varias artes de espada que había dominado e internalizado minuciosamente por su cuenta. Ilimitado, respondió finalmente con tranquila seguridad. Ilimitado. El concepto de inclusión infinita y refinamiento infinito. Fue su primera técnica y también la base sobre la que Shimo construyó su propio camino con la espada, integrando y perfeccionando todo lo aprendido. Estilo sin límites, Ana inclinó la cabeza ligeramente, reflexionando sobre el significado del nombre. Infinito e ilimitado, ¿verdad? Ella levantó la vista con ojos cálidos y juguetones. Vaya, Shimo-kun, tu ambición es profunda. Su tono era burlón, pero su sonrisa era radiante como siempre. No había duda. La Unohana Retsu que tenía ante él era un mundo aparte de la que momentos antes irradiaba instinto asesino como un demonio del infierno. Esa versión de ella había sido la primera Kenpachi, la encarnación de la carnicería y la sed de sangre, envuelta en un aura de muerte. Ahora, ella era gentil y serena, cada palabra y cada gesto encarnaban elegancia y gracia. Shimo solo pudo responder con una sonrisa, ignorando sus palabras. No podía decirle exactamente la verdad, que el nombre sin límites era un nombre tomado de una técnica que le habían dado. Si realmente dijera eso, más le valdría golpearse la cabeza contra un ladrillo. Ah, cierto. Mientras hablaba, Ana recogió casualmente su cabello suelto y comenzó a trenzarlo nuevamente en su característica trenza tipo cuerda que colgaba sobre su pecho. ¿Por qué me llamas Anane? Esa pregunta tocó algo más profundo, una cuestión del alma. La expresión de Shimo se quebró instantáneamente. ¿Por qué a Ana le importaban cosas mucho más allá de lo que Rukia alguna vez notó? ¿No está bien que te llame así?, replicó, intentando recuperar la compostura. Hizo una pausa por un momento y luego dejó que su trenza cayera en su lugar mientras reflexionaba en voz alta. No creo que haya nada malo en ello. En realidad me gusta bastante cómo suena. Los ojos de Shimo se iluminaron. Entonces seguiré usándolo. Una vez que Ana terminó de arreglarse, los dos caminaron juntos fuera del campo de entrenamiento. El duelo de esa noche claramente la había complacido profundamente. Hacía mucho tiempo que la cuarta división no acogía a un alma tan talentosa en sus filas. Aunque sospechaba que sus motivos no eran del todo puros, seguía estando muy por encima de los típicos reclutas de apoyo. Pero y algo todavía la molestaba. Dada la fuerza actual de Shimo, ¿era el puesto de sexto asiento realmente digno de él? Cuando ese pensamiento se instaló en su mente, se volvió hacia él y le preguntó. Shimo-kun, ¿estarías interesado en convertirte en el teniente de la cuarta división? En ese momento, Shimo estaba considerando si debía presentar una candidatura formal para el puesto, y luego ella simplemente se lo ofreció. ¿Fue este aquel momento mítico de perfecta sincronicidad? Pero justo cuando estaba saboreando la idea, notó que algo estaba y mal. Él miró a un lado. Ana estaba sonriendo dulcemente, pero algo en su expresión le provocó escalofríos en la columna. ¿Qué pensamientos peligrosos estás albergando?, preguntó con tono gélido. Shimo se enderezó inmediatamente y respondió con rectitud. Solo me preguntaba si realmente soy apto para asumir el papel de teniente. Y, añadió rápidamente, ¿qué será del actual teniente, llamada Seinosuke? El frío en el aura de Ana se desvaneció al instante. Su dulce sonrisa regresó. Está bien. Tengo plena confianza en tu habilidad. Aún estarías a cargo del sexto escuadrón de relevo. En cuanto a Seinosuke y al mencionar al actual teniente, la luz se desvaneció levemente de su rostro. Lo reasignarán a la Academia Shin para ocupar un puesto allí. Claramente, Ana conocía bien la personalidad de su teniente. Aunque Seinosuke obedecía sus órdenes sin rechistar, muchos en la cuarta división le temían, o incluso le desagradaban. Eso lo hacía poco apto para continuar como teniente. Y en cuanto a lo ocurrido esta tarde en el cuartel de la sexta unidad de relevo, Ana había oído hablar de ello. Las acciones de Shimo habían convencido a una parte significativa del equipo. En su opinión, eso por sí solo lo convertía en un candidato más adecuado para el puesto. Sin mencionar y su fuerza. Ante ese pensamiento, Ana dejó escapar una pequeña risita y negó con la cabeza. Pocos shinigamis podían presumir de tal dominio de la espada. Incluso entre los capitanes, el zanjutsu de Shimo destacaba. Si era posible, estaba decidida a convertirlo en su lugarteniente. De esa manera, podría pasar más tiempo y arreglando flores. Ana ya había expuesto su plan. En ese caso, Shimo sonrió y asintió. Presentaré una candidatura para el puesto mañana. Capítulo 37. El duelo por el asiento. Normalmente, un prodigio como Kyoraku Shimo, que se había graduado antes de lo previsto, sería honrado con una ceremonia de bienvenida formal al unirse a una división.
Sin embargo, debido a la abrumadora carga de trabajo del capitán Unohana, la ceremonia se pospuso hasta hoy. Salón de actos de la cuarta división. Los oficiales sentados y varios jefes de escuadrón del cuerpo de curación se habían reunido. El salón era espacioso, pero con tanta gente presente, no parecía tan espacioso después de todo. La multitud murmuró con interés, curiosa acerca de este recién llegado, Kyoraku Shimo, que se había unido a la cuarta división y ya había tomado la posición de sexto asiento. Aún así, la mayoría de los miembros de la cuarta división no eran particularmente ambiciosos ni competitivos. Si bien hubo curiosidad, la reacción general fue relativamente moderada. Cuando Unohana y Shimo entraron juntos al salón, el bajo murmullo de la conversación se apagó rápidamente. Los miembros de la cuarta división tenían un profundo respeto por Unohana. Sin embargo, su atención naturalmente se dirigió a la figura que caminaba detrás de ella. Un Hyakushin de corte impecable. Una Zanpakuzen sencilla y sin adornos. No había nada visualmente destacable en la apariencia de Shimo. Sin embargo, un detalle llamó la atención de todos. Junto con la insignia de la cuarta división en su hombro, también llevaba una insignia que representaba al noble clan Kyoraku. Un noble de la más alta clase. La casa noble superior, la familia Kyoraku. Por tradición, los nobles de tal estatus solían optar por unirse a la sexta división, la favorecida por la aristocracia. Pero Shimo había elegido inesperadamente la cuarta división, un movimiento que dejó a todos sorprendidos. Aunque estaban desconcertados, nadie se atrevió a dar un paso adelante y preguntar. La brecha de estatus entre ellos era como un abismo profundo que los mantenía firmemente del otro lado. Unohana subió lentamente a la plataforma, recorriendo con calma la asamblea con la mirada. Shimo y Seinosuke estaban a ambos lados de ella. Una vez que confirmó que todos habían llegado, Unohana sonrió y habló. Ayer, nuestra cuarta división dio la bienvenida a un nuevo miembro, Kyoraku Shimo. Tras aprobar el examen de Kido administrado por el vicecapitán Yamada Seinosuke, se ha unido oficialmente a nosotros como nuestro sexto oficial. Aunque la mayoría de los miembros del escuadrón no se preocupaban particularmente por la clasificación de los asientos, como capitán, Unohana todavía se sentía obligado a ofrecer una explicación. Después de una breve presentación de Shimo, su tono cambió, dirigiendo la reunión hacia su verdadero propósito. Su mano izquierda descansaba suavemente sobre la empuñadura de su Zanpakuzen y su expresión se volvió solemne. Como todos sabéis, la Sociedad de Almas mantiene desde hace mucho tiempo cierta tradición. Aunque Shimo ha asumido directamente el sexto asiento, aún conserva el derecho a competir por un asiento superior mediante un duelo de desafío de asientos oficial. Ayer me presentó formalmente su solicitud. Así que hoy, además de la ceremonia de bienvenida, también llevaremos a cabo un duelo por el asiento. Al escuchar esto, un destello de inquietud surgió en el corazón de Seinosuke. Dirigió una mirada fría hacia Shimo, que estaba a su lado, solo para encontrarse directamente con sus ojos tranquilos y serenos. Esa mirada serena, como la luz del sol a través de la niebla de la mañana, hizo que Seinosuke se sintiera aún más incómodo. A partir de este momento, Shimo podrá desafiar a cualquier oficial de rango quinto o superior. Si gana, los reemplazará en ese puesto. Los ojos de Unohana se posaron en los oficiales presentes. Algunos parecían nerviosos. Otros permanecieron indiferentes. A diferencia de otras divisiones conocidas por sus feroces rivalidades internas, la cuarta división siempre había sido relativamente pacífica. En cuanto a la autoridad y el estatus que conlleva ser un oficial en funciones y incluso llamada Anatarm, el actual séptimo asiento, no fue tratado con más respeto que un miembro promedio del escuadrón. Algunos líderes de escuadrón dentro del cuerpo de curación, designados directamente por Unohana, tenían una autoridad comparable a la de los oficiales sentados. El único puesto de verdadera distinción era el de teniente. Muchos de los presentes ya se habían dado cuenta de ello. Es por eso que sus miradas gradualmente se dirigieron hacia Seinosuke. En ese momento, la expresión de Seinosuke se nubló, sus ojos se movían con incertidumbre. Nadie podía adivinar lo que pasaba por su mente. Unohana luego volvió su mirada hacia Shimo y le dijo suavemente. Shimo, por favor, elige a tu oponente. No te contengas. Al oír esto, Shimo miró a Seinosuke a su lado y luego sonrió. Sus labios se extendieron en una sonrisa en forma de media luna, revelando una hilera de limpios dientes blancos. Teniente Yamada, acepte mi desafío. La expresión de Seinosuke se oscureció aún más, pero no dijo nada. Unohana continuó sonriendo serenamente, como si no estuviera sorprendida en absoluto. Había anticipado con anticipación la eventual salida de Seinosuke de la cuarta división. Era natural prepararse para que alguien ocupara su lugar. Seinosuke, sabes que nuestra división tiene sus propias tradiciones. Unohana lo miró y preguntó con calma. En un duelo de desafío de asientos, el defensor puede elegir el formato de la batalla.
¿Preferirías una competición de Kaido o un combate estándar? Seinosuke se estremeció ante la mención de Kaido, recordando las impresionantes técnicas de curación que Shimo ya había demostrado. Incluso después de servir como teniente durante tantos años, todavía no se sentía seguro de poder superar a este recién graduado recién llegado en las artes Kaido. Y elijo el combate estándar. Después de una cuidadosa consideración, Yamada Seinosuke tomó su decisión. Pero al momento siguiente, vio algo extraño. Una sonrisa peculiar se dibuja en el rostro de Shimo. Y eso le inquietó más que cualquier otra cosa. Capítulo 38. Una forma despreciable de luchar. Shimo estaba realmente sorprendido por la elección de Yamada Seinosuke. Si había un campo en el que Shimo admitía tener carencias, era en Kaido, las artes curativas. Sin embargo, su oponente había elegido voluntariamente evitar un duelo con Kaido. ¿Significaba eso que Seinosuke era en realidad más fuerte en el combate directo? Al escuchar la decisión de Seinosuke, Unohana negó con la cabeza con clara decepción. Como capitana de la cuarta división, nadie comprendía las capacidades de Seinosuke mejor que ella. Pero en cuanto a la verdadera fuerza de Shimo, seguía siendo un misterio, incluso para ella. Buena suerte, Seinosuke. La voz de Unohana tenía un ligero tono de lástima. Se apartó de la plataforma, cediendo espacio a los dos combatientes. Al mismo tiempo, ordenó a su escuadrón que levantaran una barrera de Kidma alrededor del escenario. Se te permite liberar tu Zanpakume en este duelo por el asiento. Pero bajo ninguna circunstancia podrás quitarle la vida a tu oponente. De pie frente a la barrera, Unohana colocó suavemente su pálida mano contra su superficie, su mirada vagando entre las dos figuras en el interior. Comenzar. En el momento en que su voz bajó, Seinosuke atacó primero sin dudarlo. Bakun 21. Sekienton. Escape del humo rojo. Un movimiento que violaba por completo el espíritu de un duelo justo. Cada acción que tomaba Seinosuke tenía como único objetivo asegurar la victoria. Para asegurarse de que nada saliera mal, lanzó un hechizo Kid mientras Shimo no estaba preparado. Una densa humareda roja envolvió la barrera al instante. En cuestión de segundos, la visibilidad en la plataforma se redujo a cero. Shimo frunció el ceño ligeramente. Los efectos de Sekienton eran obvios. Una tapadera para escapar o el preludio de otro ataque. Pero escapar era imposible dentro de la barrera. Claramente, Seinosuke se preparaba para lanzar un ataque total desde su escondite. Afuera, el humo se elevaba. Incluso Unohana, observando desde el otro lado de la barrera, parecía disgustada. Como la Kenpachi original, siempre había preferido las batallas frontales y honorables. Y ahora, las acciones de Seinosuke habían expuesto completamente su naturaleza cobarde. Shimo intentó sentir la presión espiritual de su oponente, tratando de determinar su ubicación. Carruaje del trueno, puente de Rueka. Con luz, divide esto en 6. El cántico de Seinosuke resonó desde dentro de la neblina carmesí. Bakudmene 61. Rikujo Koro. Prisión de luz de 6 varas. Brillantes barras de luz dorada atravesaron la niebla roja y ataron instantáneamente a Shimo, que había permanecido de pie tranquilamente en su lugar. TSK, mocoso molesto, al ver que el hechizo tuvo éxito, Seinosuke se burló con satisfacción. Ahora es hora de acabar contigo. Oh señor. Máscara de carne y hueso, toda la creación, aleteo, tú que llevas el nombre de hombre. Verdad y templanza, sobre este muro de sueños sin pecado, desata apenas la ira de tus garras. Shimo arqueó ligeramente la ceja al sentir que las ataduras se apretaban alrededor de su cintura. Pero su voz permaneció serena. ¿Entonces esta es tu manera de luchar? Bastante crudo, por decirlo menos. La expresión de Seinosuke se torció. Ya estás a mi merced, y aún así sigues hablando grandes cosas. Está bien, entonces te enseñaré una lección que tus padres nunca te dieron. Mientras gritaba, la presión espiritual en su palma se hizo aún más fuerte. Abm 33. Smkatsui. Choque de fuego pálido, una oleada de llamas azules brillantes surgió de su palma. El estruendo del trueno y la explosión resonó a través de la barrera, resonando en los oídos de todos los presentes. Muchos de los integrantes del equipo, al ver esto, asumieron que el partido ya había terminado. Ah, pensé que finalmente podríamos tener un nuevo teniente esta vez. Pero al final, Shimo acaba de graduarse de la Academia Shinem. Su fuerza tiene sus límites. TCH, Seinosuke es un Shinigami realmente despreciable, que suele emboscar incluso a los novatos. Qué pena. No soporto esa cara suya tan astuta y conspiradora. La expresión de Unohana cambió ligeramente al captar los murmullos de sus subordinados. Volvió la mirada hacia la barrera. La batalla aún no había terminado. Auge. Una estruendosa explosión estalló dentro de la barrera. Un humo espeso se elevaba hacia arriba, oscureciendo una vez más todo lo que había en el interior. Por alguna razón, en el momento en que se produjo la explosión, Seinosuke sintió una ola de peligro surgir dentro de él.
Agitó la mano para dispersar el humo, y lo que vio lo dejó paralizado. Sus pupilas, ya de por sí estrechas, se contrajeron hasta convertirse en puntas finas como agujas. Imposible, y apenas podía creer lo que veía. Te liberaste de Rikuhokoro. Frente a él, Shimo permanecía de pie tranquilamente, con su mano derecha levantada frente a él. Un escudo redondo de energía Kid flotó silenciosamente frente a él, habiendo absorbido completamente el impacto de Smkatsui. Bakudo N39. Enkunsen, abanico circular. Ese estilo de lucha de un niño de 3 años no funciona conmigo. Ahora era evidente. Yamada Seinosuke no era un luchador. A pesar de tener el rango de teniente, era claramente un oficial de logística de corazón. En términos de combate, quizás incluso le restaba mérito al título. Ya que estás tan ansioso por dejar tu rango, permíteme concederte tu deseo. Shimo bajó la mano. Enkunsen desapareció al instante. Bakudmen E75. Gochitekan. Pesas de hierro de 5 pilares. Cuando el encantamiento terminó, 5 enormes pilares de hierro se materializaron repentinamente en el aire. Se precipitaron hacia abajo, apuntando directamente a Seinosuke. Su cuerpo delgado y frágil parecía aún más pequeño comparado con las varillas titánicas que descendían del cielo, creando un impacto visual impresionante. Todos los que observaban quedaron estupefactos. Auge. Con un estruendo atronador, los pilares se derrumbaron, sujetando a Seinosuke firmemente contra la plataforma de duelo, completamente inmovilizado. Se acabó, llamada Seinosuke. La expresión de Shimo permaneció indiferente, sin mostrar ni una pizca de alegría por su victoria. Act 4. Byakurai. Relámpago pálido. Capítulo 39. Kotetsu-san. El grito desgarrador de Byakurai rugió, envolviendo a Yamada Seinosuke en un instante. Aunque Gochitekan ya lo había inmovilizado por completo, dejándolo absolutamente incapaz de resistirse, Unohana no hizo ningún movimiento para detener el siguiente ataque de Shimo. Debajo de su gentil exterior había un corazón tan oscuro como la tinta. Seinosuke había usado previamente Act 33. Smkatsui en Shimo cuando este último no tenía capacidad para contraatacar. Ahora la situación simplemente se había invertido. El crepitante relámpago ahogó los gritos de agonía de Seinosuke. Dentro del destello cegador, todo lo que los miembros del escuadrón que observaban pudieron ver fue su rostro retorcido y contorsionado. El control de Shimo sobre Kid era exquisitamente preciso. Y aunque Act 4, Byakurai no era particularmente destructivo, infligía mucho dolor sin amenazar la vida de su oponente. Unos momentos después el rayo se desvaneció. Seinosuke se arrodilló en el suelo, quemado y con los ojos hundidos, apenas consciente. Su boca estaba ligeramente abierta y entre sus labios salía humo negro. Capitana Unohana, parece que el teniente Seinosuke ya no puede continuar. Shimo miró con cierta impotencia a Unohana, al otro lado de la barrera. Pensó para sus adentros. Hermano. ¿Eso fue todo lo que se necesitó para dejarte inconsciente? Todavía tengo más de una docena de kit que ni siquiera he usado todavía. Mirando a Seinosuke con un matiz de arrepentimiento, esperó en silencio que Unohana anunciara el resultado. Unohana disipó la barrera Kidme en la plataforma y se acercó a Seinosuke. Después de una rápida inspección y de confirmar que no corría peligro de muerte, solo estaba inconsciente, se volvió hacia los espectadores reunidos y declaró: el ganador de este duelo de desafío de asientos, Kyoraku Shimo. Varios miembros del escuadrón subieron rápidamente a la plataforma para llevarse al inconsciente Seinosuke. Si de algo nunca le faltó a la cuarta división fueron recursos médicos. Con tratamiento, las heridas de Seinosuke se curarían completamente en un día. Después de concluido el duelo, Shimo recibió con éxito la insignia de teniente, asumiendo oficialmente el papel de teniente de la cuarta división. En cuanto a Seinosuke, él no asumió la posición de tercer asiento. Según Unohana, ya había presentado una solicitud de transferencia y decidió abandonar la cuarta división por completo. A pesar del dramático duelo, la estructura general de la división permaneció prácticamente sin cambios. Solo se reemplazó la posición del teniente. Shimo ahora dirigió su atención a quien estaba frente a él, el actual tercer asiento de la cuarta división. Para su sorpresa, la figura era una mujer alta, incluso para los estándares de los shinigamis masculinos. Su cabello corto, rubio ceniza, estaba atado en finas trenzas que le caían sobre los hombros. Miraba a Shimo con nerviosismo y timidez, ocultándose ligeramente tras Unohana. Kotetsu-sane, cuarta división, tercer asiento. Si Shimo no fuese ya tan alto, quizás se habría sentido intimidado al estar frente a ella. Aún así, la diferencia de altura entre ambos era marginal en el mejor de los casos. Hola, Shimo-kun y su personalidad naturalmente tímida hizo que se encogiera detrás de Unohana mientras lo saludaba tímidamente. La escena del duelo anterior claramente había dejado una impresión profunda y persistente en su joven corazón. Nunca se había imaginado que alguien del nivel de teniente pudiera ser derrotado por completo en cuestión de momentos.
Está bien, Isane. Uno Ana le ofreció una sonrisa reconfortante. Es muy fácil llevarse bien con Shimokun. En respuesta, Shimo le devolvió una suave sonrisa. Pero ver eso solo hizo que Isane se encogiera aún más, prácticamente desapareciendo detrás de Uno Ana. Una vena se contrajo en la frente de Shimo mientras varias líneas negras aparecieron metafóricamente sobre su cabeza. ¿De verdad parezco tan aterrador? Te sonreí. No, debe ser su problema. Definitivamente. Después de consolarse completamente, Shimo volvió a mirar a Isane, ahora tranquilo y receptivo. Como acabas de unirte a la cuarta división, continuó Uno Ana con una sonrisa, aún no estás familiarizado con la mayoría de nuestras tareas internas. Por ahora, Isane te ayudará con tus responsabilidades como teniente. Shimo asintió. Está perfectamente bien. Después de todo, él nunca fue el tipo de persona que disfrutaba trabajando demasiado. De hecho, la pereza parecía estar en el linaje Kyoraku. Sin embargo, añadió Uno Ana con una sonrisa diabólica, seguirás a cargo de la sexta unidad de relevo. Su manejo del caso con Kurikashima Daiki fue bastante bueno. Ya he juzgado sus crímenes y lo he enviado a la Sekiseki, celda de arrepentimiento. Los labios de Shimo se crisparon ligeramente. No se lo esperaba. Sekiseki, ubicada en el corazón de la Sociedad de Almas, en la colina sur detrás del cuartel Gotei 13, era una prisión reservada para criminales de alto nivel. Ahora tenía genuina curiosidad por saber qué había hecho realmente Kurashima para merecer eso. Provocar incluso a Uno Ana Retsu, conocida por su gentileza, para que lo arroje a un lugar así. ¿El Sekiseki, eh? Bueno, parece que el clan Kurikashima necesita un nuevo heredero. Shimo meneó la cabeza y suspirando con juguetón pesar. Debería agradecerte, Shimokun, dijo Uno Ana con la misma sonrisa serena, aunque ahora tenía un trasfondo escalofriante. Debido a mi negligencia pasada, la corrupción y la mala conducta se han arraigado en la cuarta división. Pronto comenzaré una limpieza interna completa. Los que estaban al alcance del oído sintieron una sutil presión descender sobre ellos. Uno Ana estaba sonriendo. Pero todos podían sentir que no estaba bromeando. La cuarta división y estaba a punto de cambiar. Capítulo 40. Reacciones de todos lados. Registro diario completo. Distribuyendo recompensas por la tarea y felicidades, anfitrión. Has obtenido la amplificación de presión espiritual. Justo cuando Shimo salió del salón de reuniones, el sonido de la voz del sistema resonó en sus oídos. Cuando el mensaje terminó, una sensación cálida surgió desde lo más profundo de su cuerpo, y se elevó como un maremoto. Su presión espiritual aumentó violentamente, como olas rompientes que golpeaban su alma. Solo ahora Shimo comprendió plenamente lo que realmente significaba esta recompensa. No fue un simple impulso cualquiera. Amplificó su presión espiritual, que ya era de clase capitán, haciéndola aún más poderosa. Si su presión espiritual anterior era un 1, ahora había crecido a 2, 3 y quizás incluso más. Una vez terminada la amplificación, Shimo se tomó un momento para evaluar el cambio en sus propios niveles de energía. Probablemente ahora estoy al nivel de ese tonto de mi tío. Aunque y en términos de potencia de combate bruta, todavía hay una clara diferencia. Frunció el ceño, pensando en cómo fortalecerse aún más. Con ciertos conspiradores acechando en las sombras, la falta de poder lo hacía sentir profundamente incómodo. Como dijo una vez Kyoraku Shunsui, la Sociedad de Almas estaba lejos de ser tan pacífica como parecía a primera vista. Bajo la calma se agitaba el caos. La noticia de que un recién graduado de la Academia Shin se había convertido en teniente en su segundo día en una división se extendió como un reguero de pólvora. La división de comunicaciones del Seireitei, siempre diligente, difundió rápidamente la noticia en toda la Sociedad de Almas. Cuartel de la octava división. El capitán Kyoraku Shunsui estaba sentado inusualmente erguido, leyendo seriamente un informe oficial, con el rostro inusualmente concentrado. Semejante espectáculo era raro en la octava división. Ver a su famoso capitán perezoso ocupado con el papeleo fue suficiente para hacerle llorar a Nanao. Tal vez y realmente tenga sentido de responsabilidad después de todo. Shimo, ese niño, de verdad se convirtió en el teniente de la cuarta división. Kyoraku dejó el documento con una expresión de genuino asombro en su rostro. Esto no sigue en absoluto la tradición familiar Kyoraku. Al escuchar sus murmullos, Nanao inclinó la cabeza confundida. Capitán, ¿no tiene usted fe en él? Personalmente creo que este resultado es natural. Shunsui se acarició la barba incipiente, todavía visiblemente sorprendido. Tienes que entenderlo. Cuando me convertí en capitán, fue porque el viejo Yamamoto me obligó a hacerlo. Me señaló el cuello con Rijin Haka, a apenas unos centímetros de distancia. Solo entonces Nanao comprendió plenamente el significado subyacente de sus palabras. Ella dejó escapar un suspiro de impotencia, masajeándose la sien. ¿De dónde viene esa sensación de superioridad sin esfuerzo?
¿Y está realmente bien transferir todas tus responsabilidades a tu teniente? Shunsui sonrió alegremente. Oya, pequeña Nanao-chan, intenta comprender lo difícil que es para tu capitán concentrarse en sus actividades creativas. Ajustándose las gafas con frialdad, Nanao replicó. ¿Te refieres a esa serie romántica no apta para menores? Cuartel de la quinta división. Aizen Smusuke estaba junto a la ventana, leyendo tranquilamente el mismo informe, con la mirada concentrada y contemplativa. Después de un largo silencio, dejó suavemente el archivo y miró hacia un rincón tranquilo del recinto de la división. Una sonrisa débil e ilegible se curvó en sus labios. Su mirada era profunda, como un abismo sin fondo. Kyoraku Shimo, Una variable inesperada. Academia Shinem, clase de manejo de la espada, Zanjutsu. El instructor Miyano Kaede reunió a sus estudiantes, quienes todavía estaban practicando diligentemente técnicas de espada. Normalmente tranquilo y sereno, su rostro ahora mostraba una extraña excitación. A todos, tengo un anuncio que hacer. Justo ayer, mi antiguo alumno, tu compañero de clase, Shimokun, ganó su duelo de desafío de asientos y se convirtió oficialmente en el teniente de la cuarta división. Incluso alguien como Miyano, cuya vida entera estuvo dedicada al Zanjutsu, no pudo evitar sentirse emocionado. Incluso si en verdad, apenas le había enseñado nada a Shimo. Continuó su entusiasta discurso desde el podio, totalmente inconsciente de las complejas emociones que se desarrollaban en la sala de abajo. Rukia estaba sentada en su escritorio, apoyando sus mejillas en sus manos, su mirada desenfocada por el sol de la mañana. Shimoya es un teniente, la brecha entre nosotros cada vez se hace más grande. Cerca de allí, Renji Abara y apretó los puños con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Sus ojos ardían con una mezcla de frustración, admiración e ira. Ese tipo y lo que dijo entonces se hizo realidad, ¿no? Desde que fue derrotado por Shimo en Zanjutsu, Renji lo había considerado un rival, un objetivo a superar sin importar nada. Sin embargo, a pesar de su incansable entrenamiento, la espalda de Shimo solo se volvió cada vez más y más fuera de su alcance. Cuarteles de la cuarta división, sexta unidad de socorro. Shimo continuó con su entrenamiento de espada matutino como de costumbre. Después de ese enfrentamiento con Unohana, sintió que había adquirido una nueva comprensión de la espada. Toc, toc. Un suave golpe sonó en la puerta. Shimo lo abrió y se sorprendió un poco al ver quién estaba afuera. Capitán Unohana. Isane. Comentario: ¿qué los trae a ustedes dos por aquí?